Las orejas de Hermione se sonrojaron lentamente, como nubes teñidas por el atardecer. Esa noche, Hermione se coló de nuevo en la habitación de Kaito para discutir el estatuto de la Unión de Elfos Domésticos, hasta que fueron descubiertas con las manos en la masa por el señor Granger. Ustedes dos, son vacaciones de verano. ¿Y no es un poco demasiado dedicado a discutir sobre los derechos básicos de los elfos domésticos a la 1 de la mañana? Mientras la escoltaban de regreso a su habitación, Hermione seguía murmurando. Todavía no hemos terminado de discutir la estructura salarial. Kaito escuchó al señor Granger decirle a Hermione. Cariño, sé que te preocupas por los elfos domésticos, pero podrías preocuparte primero por la calidad del sueño de tus padres. Se apoyó contra la puerta y se rió. Kaito pensó, la luz de la luna es hermosa esta noche. 133 Capítulo 132. Pluma de pluma. Las vacaciones siempre pasaban volando. Hermione estaba preocupada por la lista de libros del nuevo año escolar, mientras su pluma rascaba el pergamino. Necesitamos balanzas nuevas, pesas de latón y un montón de cristalería diversa. Ella suspiró y dijo. ¿Por qué la clase de pociones siempre requiere tantas cosas frágiles? Ron levantó la vista de su tazón de cereal. ¿Porque a Snape le gusta vernos luchar para limpiar los pedazos rotos? Hace que su cabello grasiento brille de felicidad. Hermione no pudo evitar reír, pero rápidamente se recompuso. Habla en serio. Tenemos que ir al Callejón Diagon hoy. La escuela empieza en 2 semanas, y las tiendas estarán abarrotadas entonces. Está bien, Ron levantó las manos en señal de rendición, pero primero, prométeme que no pasarás más de 2 horas en Flourish y Blots hoy. Por la forma en que elegiste los cuadernos de transformaciones la última vez, pensé que estabas eligiendo un consorte para toda la biblioteca de Hogwarts. Eso se llama ser selectivo. Hermione le metió una rebanada de pan en la boca. Ven rápido, tomaremos el metro hasta Charing Cross Road. En el metro, Hermione todavía estaba revisando su lista de compras, mientras Ron se apoyaba en la ventana, observando a la multitud apresurada en el andén. En un momento, sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. ¿Quién lo estaba mirando otra vez? Observó sutilmente el vagón y solo vio pasajeros durmiendo y un grupo de estudiantes enérgicos. ¿Qué pasa? Hermione notó claramente su distracción. Nada. Ron retiró la mirada. Estaba pensando, si pudiéramos usar aparición para saltar directamente al Callejón Diagon, ¿no ahorraríamos en la tarifa del metro? Hermione lo miró con sospecha, claramente no del todo convencida, pero aún así respondió. ¿Y luego ser buscado por el Ministerio de Magia por violar el Estatuto Internacional del Secreto? Piénsalo. Titular del Daily Prophet. Salvador arrestado por ahorrar en gastos de viaje. Al menos, le daría un nuevo argumento a tu movimiento por los derechos de los elfos domésticos. Ron se encogió de hombros. El caldero chorreante estuvo más animado que de costumbre hoy, con muchos padres trayendo a sus hijos a comprar útiles escolares. Tom, el dueño, estaba ocupado limpiando vasos y los saludó cálidamente cuando los vio. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ya casi es tercer año, ¿verdad? El tiempo vuela. Mientras Ron atendía a la pequeña charla del dueño, notó a una bruja con un sombrero de ala ancha sentada en la esquina del bar. En el momento en que él la miró, ella rápidamente bajó la cabeza y tomó un sorbo de cerveza de mantequilla. Ron. Hermione ya lo estaba esperando junto al muro del patio. ¿Qué haces perdiendo el tiempo? Ya voy. Ron le dio a la bruja una última mirada y siguió los pasos de Hermione. El Callejón Diagon estaba tan ruidoso como siempre, pero Ron notó que había más aurores patrullando de lo habitual hoy. Un mago con túnicas del Ministerio de Magia se encontraba afuera de la heladería de Florean Fortescue, fingiendo mirar el menú y con la mirada constantemente recorriendo a la multitud. Hermione estaba completamente absorta en las compras, primero arrastrando a Ron hasta Flourish y Blots para elegir una pila entera de libros de referencia, luego luchando por elegir entre una fila de plumas en la papelería. Esta de pluma de teta se ve bien, pero he oído que se parte con facilidad. Esa de pluma tallada debería ser muy duradera, pero es demasiado cara. Ella cogió una pluma de color marrón oscuro y de repente sus ojos se iluminaron. Mira. Este escribe más rápido. La descripción dice que usa un tratamiento mágico especial. Ron miró la pluma con un precio de 15 galeones y resistió el impulso de quejarse. Si compras eso, durante las próximas 2 semanas tendremos que vivir de uñas de duendes de Cornwallis. Al final, Hermione solo compró una pluma de águila común, pero siguió mirando hacia atrás mientras salía de la tienda. Mientras compraban ingredientes para pociones en la botica, inesperadamente se encontraron con Gemma Farley. El Slytherin el prefecto realmente llevaba ropa mugle hoy.
jeans y camiseta. Para un mago de sangre pura usar eso era casi tan condenatorio socialmente como gritar su propio nombre. ¿Farley? Ron estaba realmente sorprendido, pero tuvo que contenerse para no decir nada. ¿También viniste de compras hoy? Cambiar de tema fue realmente incómodo. ¿Cómo evitar las prisas del preescolar? Farley ascendió débilmente, su mirada oscilando entre Ron y Hermione. Escuché que ustedes dos tuvieron un pequeño problema en Nocturne Alley el otro día. Ron levantó una ceja. Las noticias viajan rápido. Mi hermano ha estado pasando mucho tiempo con Malfoy últimamente, dijo Farley bajando la voz. Cuando estaba borracho, dejó escapar que Malfoy está reclutando más ayudantes. Ella le entregó a Ron un pequeño rollo de papel. Ten cuidado. Ahora no puede actuar abiertamente, pero sus tácticas deshonestas se harán más frecuentes. Después de que Farley se fue, Hermione miró a Ron preocupada. ¿Deberíamos decírselo al profesor Dumbledore? ¿Cuál es la evidencia? Ron guardó el pergamino y preguntó. ¿Las palabras de un purasangre borracho? El Ministerio de Magia pensará que nos inventamos historias. Farley se encogió de hombros. Como quieras. Solo ten cuidado, me graduaré el año que viene y no querría que mi inversión continúe en, ¿cómo lo llaman esos muggles? Farley se esforzó por recordar la palabra, y Hermione, exasperada, la ayudó a terminar. Acciones. Fondos. Industrias. Ah, cierto, las acciones se están desplomando. El resto del viaje de compras no se trató de las compras en sí. Ron podía sentir las miradas vagas y persistentes que los seguían, como rebabas pegadas a sus túnicas, imposibles de quitarse o agarrar. Afuera del emporio de búhos e hilots, Hermione finalmente no pudo evitar preguntar. ¿Esas personas que nos están mirando, son del Ministerio de Magia o enviadas por Malfoy? Probablemente ambos. Ron miró los búhos revoloteando en el escaparate. El Ministerio de Magia quiere confirmar si somos individuos peligrosos y Malfoy quiere encontrar una oportunidad para vengarse. En estos momentos, somos como animales raros en un zoológico. Todo el mundo quiere verlos más de cerca. Hermione guardó silencio un momento y de repente tiró de su manga. Entonces actuemos con normalidad. Cuanto más nerviosos estemos, más pensarán que algo anda mal, ¿verdad? Así que, durante el resto del viaje, Hermione pasó deliberadamente más tiempo en cada tienda, incluso haciendo un comentario de 10 minutos sobre los maniquíes afuera de Madame Malkinese, lo que hizo que sus rastreadores bostezaran mientras estaban afuera de la tienda. Por la tarde regresaron al caldero chorreante con grandes bolsas. Tom, el dueño, les gritó. Tienen un paquete. El búho lo entregó esta mañana. Era una caja pequeña y sencilla, sin información del remitente. Esta cosa parecía insegura, ¿no? Después de confirmar repetidamente que no había trampas, Ron activó su Sharingan y rápidamente lo abrió. No pasó nada. Bueno, más vale prevenir que curar. Dentro había dos broches de plata, con forma de enredaderas entrelazadas, con una nota adjunta. Modelo antiespionaje. Usarlo interfiere con los hechizos de rastreo. Considere una inversión. Novia. Es Farley. Hermione cogió un broche y se lo prendió al cuello. La verdad es que es muy simpática. Ron observó que la baratija ocupaba el antiguo lugar de Molly, y una extraña sensación de melancolía creció en su corazón. O está probando si usaremos objetos mágicos desconocidos. A pesar de decir esto, Ron guardó el otro broche. En el viaje a casa en metro, Hermione quedó dormida apoyada en el hombro de Ron, todavía agarrando su recién comprada traducción de runas avanzadas. Ron ajustó cuidadosamente su postura para hacerla sentir cómoda, su mirada recorrió a varios pasajeros aparentemente comunes en el carruaje. Especialmente el hombre de mediana edad que leía el periódico. Los había estado siguiendo todo el día y su técnica de fingir que dormía era realmente mediocre. Era tarde cuando llegaron a casa. El señor y la señora Granger ayudaron a llevar los artículos comprados al interior, mostrando gran interés en los calderos autoagitadores. Esto es mucho más interesante que los instrumentos dentales. El señor Granger jugueteaba con una balanza de latón. ¿Puede pesar el alma? Papá. Hermione rescató rápidamente el hígado de dragón que casi se caía. Estos ingredientes para pociones son muy valiosos. Mientras Ron ayudaba a la señora Granger a organizar las hierbas en la cocina, de repente dijo. Tía, si algún extraño ha estado merodeando por aquí últimamente, ¿podrías avisarme de inmediato? La mano de la señora Granger, cortando hierbas, se detuvo y dijo con suavidad pero con firmeza. Esta es nuestra casa, Ron. Lo hemos proteger y os protegeremos a vosotros dos.
Esa noche, Ron se quedó en la cama, escuchando los sonidos de Hermione organizando libros en la habitación de al lado. La luz de la luna entraba a raudales en la habitación. Él sostenía el broche de plata en la oscuridad. Los patrones de vid brillaban débilmente a la luz de la luna. Quizás efectivamente estaban siendo observados, rastreados, eran vistos como una amenaza por algunas personas. Pero en ese momento, escuchando el suave zumbido de Hermione y los débiles sonidos del señor y la señora Granger viendo la televisión abajo. Esperaba que ella encontrara la pluma debajo de la almohada. Esperaba que ella fuera feliz por ello todo el día. Él esperaba que ella se diera cuenta. Hermione golpeó la pared de al lado. Ron. ¿Estás dormido? Aún no. Estaba pensando, ¿qué tal si empezamos a repasar los hechizos para el nuevo semestre mañana? Ron se cubrió la cara con una almohada y dejó escapar un gemido. 134 Capítulo 133 Tiempos difíciles. Harry sintió que este verano podría haberse vuelto loco con su tío Vernon. Todo empezó con la tía Marge. O mejor dicho, empezó con la magia que la hizo, con sombrilla y bolsos incluidos, inflarse hasta convertirse en un globo y flotar en el cielo nocturno. Harry se encontraba frente a la oscura puerta del número 4 de Privet Drive, con la respiración agitada por la ira y el alivio. Acababa de decirle a sus únicos parientes de sangre: he terminado, y luego, arrastrando su pequeño baúl, caminó hacia la cálida noche de finales de verano sin mirar atrás. Él lo hizo. Realmente se fue. A medida que la adrenalina se desvanecía lentamente, una sensación de desconcierto vaciaba gradualmente su corazón. ¿Y ahora dónde? Hogwarts debía expulsarlo. Se sentó en la acera, junto a la acera, con la jaula de Hedwig a su lado. La farola proyectaba un halo de luz solitario sobre su cabeza, y las polillas chocaban tontamente contra la bombilla. Empezó a considerar seriamente la posibilidad de pasar el resto de las vacaciones en un banco del parque. En ese momento, con el rabillo del ojo, vio un destello de movimiento. Junto a los columpios del parque. Los columpios se balanceaban de un lado a otro en la noche vacía, su crujido nunca cesaba. En las sombras de los arbustos no muy lejos, algo más parecía moverse. Tras una inspección más detallada, un perro negro demacrado, cuyos ojos reflejaban la luz de la farola en la oscuridad, lo miraba fijamente. Merlín, ¿no es eso aterrador? A Harry se le erizaron los pelos de la espalda al instante. La visión era demasiado espeluznante. Instintivamente tomó su varita. Chocar. Un sonido ensordecedor hizo que su mano se sacudiera. Un autobús de 3 pisos, como una bestia de acero fuera de control, se detuvo con un chirrido frente a él, casi atropellándolo. Harry saltó hacia atrás sorprendido. Bienvenidos al autobús noctámbulo, transporte de emergencia para el mago varado. Un conductor pálido, con gafas gruesas, lo subió con entusiasmo al autobús. Soy Stan Chumpike, y él es nuestro director, Hermie Pran. ¿A dónde va, jovencito? Harry, sintiéndose mareado, soltó Caldero Chorreante, el único lugar que se le ocurrió, y luego lo empujó a una cama. Este autobús en realidad usaba camas como asientos. Con otro terrible chirrido, el autobús salió disparado hacia adelante nuevamente. Harry se aferró desesperadamente al poste de la cama, con la bilis subiéndole a la garganta, mientras la calle fuera de la ventana se convertía en una mancha de líneas de colores. Juró que vio al gran perro negro desaparecer en un deslumbrante halo de luz cuando el autobús arrancó. Cuando Harry finalmente, con aspecto verde, entró en el familiar y tenuemente iluminado vestíbulo del Caldero Chorreante, la primera persona que lo saludó no fue otro que Cornelius Fudge, el mismísimo ministro de magia. Fudge, con su habitual sombrero hongo y una sonrisa demasiado ansiosa estampada en su rostro, le dio una efusiva palmada en la espalda a Harry. Harry, hijo mío. ¿Asustados? Tranquilo, tranquilo. Nos hemos encargado de todo. La voz de Fudge era deliberadamente fuerte. La señorita Marge ha aterrizado sana y salva, y su memoria ha sido modificada adecuadamente. No se preocupen. Fue solo un incidente menor y nadie lo investigará. Antes de que Harry pudiera procesarlo por completo, Fudge lo empujó hacia el pub. El viejo Tom le sonriendo amablemente desde detrás de la barra, y algunos magos que estaban bebiendo lo miraron con curiosidad, susurrando entre ellos. Fudge le pidió una habitación, además de chocolate caliente y una tarta de melaza, con una actitud tan complaciente que hizo que Harry se sintiera completamente incómodo. Esto era aún más inquietante que estar encerrado en el armario por los Dursley. Ministro, finalmente Harry no pudo evitar preguntar. ¿Por qué estás
Quiero decir, use magia en un mugle, circunstancias especiales, querido muchacho, circunstancias especiales. Fudge agitó la mano, como si espantara una mosca. Teniendo en cuenta tu, bueno, estado emocional en ese momento, y más importante, la situación de seguridad actual. Bajó la voz y miró a su alrededor. ¿Has oído hablar de Azkaban? Harry negó con la cabeza y el sentimiento ominoso en su corazón se hizo cada vez más fuerte. En ese momento, la puerta del pub se abrió de nuevo. Harry miró hacia arriba y vio a dos de las personas que más quería ver en ese momento, Hermione Granger y Uchiha Kaito, quien estaba con ella. Hermione corrió hacia ella, con su cabello castaño y rizado rebotando detrás de ella. Harry. Acabamos de enterarnos de que llegaste. ¿Estás bien? Ella lo examinó de pies a cabeza, con los ojos llenos de preocupación. Kaito lo siguió tranquilamente, con las manos en los bolsillos y esa expresión burlona tan familiar que Harry conocía. Su mirada se detuvo en el rostro de Harry por un segundo, luego recorrió al ministro algo nervioso. Fudge estaba a su lado y la comisura de su boca se torció ligeramente. Parece que el tratamiento del Salvador ha sido mejorado nuevamente. La voz de Kaito no era ni fuerte ni suave, solo lo suficiente para que Harry captara el sarcasmo en ella. Ahora incluso incluye servicios privados de recepción ministerial. La próxima vez deberíamos considerarte asignarte una guardia de honor de aurores. Harry casi se atragantó con su propia saliva. Hermione miró a Kaito, molesta, pero visiblemente animada. No le hagas caso, Harry. Hermione lo llevó a una mesa y se sentó. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué estás aquí solo tan tarde? Harry respiró profundamente y contó brevemente cómo la tía Marge había insultado a sus padres, cómo había perdido el control y luego cómo había huido de casa y tomado el autobús noctámbulo. Omitió el extraño perro negro de gran tamaño. Eso sonaba demasiado como una alucinación provocada por una sobreexcitación. Y luego ministro Fudge dijo que todo estaba bajo control y me pidió que me instalara cómodamente. Harry terminó su narración, tomó su taza y tomó un gran trago de chocolate caliente. Usar magia en público, inflar a un mugle, y aún así hacer que el ministro limpie personalmente tu desastre, Kaito admitir pensativamente. Potter, cuando se trata de violar el Estatuto Internacional del Secreto, realmente eres un genio. Kaito. Hermione lo fulminó con la mirada otra vez y luego se giró hacia Harry, bajando la voz. Pero esto es tan inusual. ¿Por qué el ministro? ¿Fudge tan indulgente? Harry recordó. Dijo que era por algún problema de seguridad y también mencionó a Azkaban. La ceja de Kaito se movió ligeramente, pero no dijo nada. Como para confirmar las palabras de Harry, la puerta del pub se abrió una vez más y el señor Arthur Weasley entró apresuradamente. Primero vio a Harry, con una sonrisa de alivio en su rostro, luego vio a Fudge, y su expresión se volvió seria nuevamente. Harry. Gracias a Merlin que estás bien. El señor Weasley se acercó, abrazó a Harry con fuerza y luego se giró para saludar a Fudge. Ministro. Arthur asintió Fudge, y la atmósfera parecía sutilmente tensa. El señor Weasley no se detuvo en palabras amables, sino que apartó un poco a Harry y le habló en voz muy baja. Escucha, Harry, voy a ser breve. Ha ocurrido algo grave en Azkaban, alguien se ha escapado. El corazón de Harry se hundió. Un prisionero muy peligroso, Sirius Black, se ha escapado. El tono del señor Weasley era más grave del que Harry había oído jamás. Era un campo partidario de Lord Voldemort. Y, Harry, lo primero que ha dicho desde que escapó de Azkaban, según se rumorea, es que va a encontrarte. Un escalofrío recorrió la espalda de Harry. ¿Encontrarlo? ¿Por qué? Creemos que podría intentar entrar en Hogwarts, ahí es donde pasa la mayor parte del tiempo, continuó rápidamente el señor Weasley. Así que la seguridad en la escuela será muy estricta este año. Aquí estás a salvo. El caldero chorreante tiene una magia protectora ancestral. Pero pase lo que pase, hay que estar alerta, ¿entiendes? Harry avanza sin comprender, con la mente hecha un lío. Sirius Black, el hombre de Lord Voldemort, ¿viene a buscarlo? ¿No debería primero deshacerse de la persona que estaba a su lado y que había derrotado a Lord Voldemort 2 veces? Miró a Kaito, quien extendió las manos, indicando que no había esperanza. El señor Weasley dio unas cuantas advertencias más y luego se apresuró a marcharse, aparentemente con asuntos importantes que atender. El ministro Fudge también se fue, citando asuntos del ministerio. De repente el pub quedó en silencio y solo quedaron ellos tres. Harry se quedó sentado en su silla sin expresión alguna, olvidándose de comer su tarta de melaza.
La emoción de la huida, el vértigo del autobús noctámbulo, el entusiasmo inusual del ministro y ahora un mago oscuro fugitivo que lo tenía en la mira explícitamente, el final de este verano fue verdaderamente emocionante. Bien, la voz de Kaito rompió el silencio. Tomó una tarta de melaza que Harry no había tocado, le dio un mordisco y murmuró, desde ser abusado por parientes mugles hasta ser perseguido por un importante mago oscuro. Harry, tu constitución que atrae problemas realmente nunca decepciona. Esta vez, ni siquiera Hermione respondió de inmediato. La cortina negra de Malfoy ni siquiera se había levantado por completo, y otro velo negro ya cubría Londres. ¡Ay, qué otoño tan turbulento! 135 capítulo 134. Violeta. Violet Opkirk ajustó el ángulo de su sombrero gris de ala ancha, lo que le permitió mimetizarse mejor con las sombras de un rincón del caldero chorreante. Frente a ella había una cerveza de mantequilla y sus dedos tamborileaban con un ritmo inconsciente en el borde de la taza de madera. Era un hábito que había adquirido durante el entrenamiento de Auror, usado para aliviar la ansiedad y fingir naturalidad. Después de todo, los nuevos Aurores como ella solo eran aptos para la vigilancia y el rastreo. Su objetivo de misión era claro. Uchiha Kaito y la bruja nacida de Mugles Hermione Granger, quien era inseparable de él. Por supuesto, ahora hubo que añadir un personaje inesperado pero lógico. Harry Potter. Evaluación clave de la peligrosidad de Uchiha Kaito. Graba su red social y actividades anormales. Evitar el conflicto directo. Las instrucciones de la sesión informativa estaban aún frescas en su mente. Pero ¿y peligroso? Opkirk miró a los jóvenes en una mesa cercana. El chico de cabello negro pinchaba distraídamente la corteza de la tarta en su plato con un tenedor, mientras la chica de cabello castaño a su lado charlaba, analizando elocuentemente las cláusulas aplicables del Estatuto Internacional del Secreto en situaciones extremas para Harry Potter. No parecían nada más que individuos comunes y corrientes y bueno, no comunes, pero al menos no peligrosos a punto de desatar una crisis de seguridad en el mundo mágico. Su mirada volvió a caer sobre Uchiha Kaito. ¿Fue él quien puso tan nerviosos a los superiores? Según la inteligencia limitada, este chico poseía una energía mágica especial, capaz de realizar magia elemental como el rayo y el fuego. Sus ojos, en particular, se pondrían rojos y podrían usar habilidades únicas similares a hechizos sin varita ni palabras. Los 5 magos oscuros del callejón Nocturne, que todavía estaban recibiendo tratamiento por trauma mental en el Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas, fueron la mejor prueba. Esos desafortunados deben ser los que la señorita Violeta Rogea azcaban. Opkirk tomó un sorbo sombrío de su bebida, su mirada pasó a través de las burbujas hacia el joven. De repente, Kaito levantó la vista y su mirada cayó directamente sobre la esquina donde ella se encontraba. El corazón de Opkirk dio un vuelo. Dejó su taza, fingiendo concentración en la espuma que había en su interior. Demasiado rápido. Su mirada era demasiado precisa. No parecía una mirada accidental. Ella mantuvo la cabeza baja, observándolo con su visión periférica. Él no se quedó mirando. Ya se había girado para escuchar a Hermione, con una leve sonrisa en sus labios. ¿Fue una coincidencia? Entonces, ¿Black me persigue? La voz de Harry tembló, haciendo retroceder los pensamientos de Opkirk. Por ahora, parece que sí. Las palabras de Hermione estaban llenas de preocupación. ¿Pero por qué? No tiene sentido, quizás pensó que Lord Voldemort no murió lo suficientemente bien y quería ayudar personalmente a su amo a completar sus asuntos pendientes. Kaito dejó el tenedor con un tono muy relajado. O tal vez ha estado demasiado tiempo en Azkaban y quiere un autógrafo de una celebridad. Después de todo, el niño que sobrevivió suena muy coleccionable. El color desapareció del rostro de Harry. Eso no tiene ninguna gracia, Kaito. Dijo Hermione molesta. Kaito se encogió de hombros. No estoy bromeando. Solo estoy enumerando posibilidades. Después de todo, tener al ministro de magia cuidando personalmente a un joven mago que violó las reglas de los hechizos, y tener al señor Arthur Weasley viniendo específicamente a advertir, este tipo de pompa, los terroristas comunes no pueden disfrutarla. Hizo una pausa y añadió. Por supuesto, me refiero a terroristas en sentido literal, no figurado. Opkirk notó que cuando Kaito dijo esto, sus dedos golpearon la mesa unas cuantas veces, el ritmo exactamente el mismo que cuando ella acababa de golpear el borde de su taza. Su espalda se enderezó al instante. ¿Lo oyó? ¿Desde tanta distancia, en un ambiente de paz tan ruidoso? ¿O lo vio? La incomodidad de ser vista a través de ella le subió por la columna vertebral. La percepción de este chico era terriblemente aguda, ¿no?
Durante las siguientes horas, Hopkirk intentó hacer todo lo posible por pasar desapercibida. Observó a Hermione y finalmente terminó su interrogatorio a Harry y comenzó a ayudar a Kaito a revisar una larga lista de libros. Ella observó cómo Harry empezaba a bostezar incontrolablemente debido al cansancio y al miedo. También observará cómo Kaito echaba ocasionalmente miradas a las distintas entradas y salidas del pad, e incluso a las vigas del techo. ¿Podría alguien llegar allí sin una escoba voladora? Hopkirk sabía que no estaba soñando despierto sin rumbo. Cada vez que su mirada se detenía, era precisamente en un lugar teóricamente más adecuado para establecer un punto de vigilancia o lanzar un ataque sorpresa. Este tipo debe haber tenido formación profesional. Y no se trataba de las pequeñas disputas del club de duelo de Hogwarts, sino de un entrenamiento más sistemático, más y más letal. Hopkirk concluyó. Su escrutinio casi instintivo del entorno solo se veía en aurores experimentados o en la escoria del callejón Nocturne. Cuando el viejo Tom anunció que las habitaciones estaban listas y los 3 niños se levantaron para irse, Hopkirk respiró aliviado en secreto. La misión de hoy podría llegar a su fin temporalmente. Sin embargo, justo cuando Kaito pasaba junto a su mesa, se detuvo de repente. Los músculos de Hopkirk se tensaron instantáneamente y sus dedos se deslizaron silenciosamente hacia su varita dentro de su túnica. Kaito, sin embargo, no la miró, sino que habló al aire con una voz que no era ni demasiado fuerte ni demasiado suave, lo suficiente para que ella lo oyera. Dile a quien te envió que la próxima vez envía a alguien más profesional. Al menos busca a alguien que no lea el mismo El Profeta 3 veces, desde la portada hasta los clasificados. Dicho esto, como si nada hubiera pasado, siguió los pasos de Hermione y Harry y desapareció por la escalera que conducía a las habitaciones de invitados. Hopkirk quedó paralizado y sintió que la sangre le subía a la cara. Vergüenza y enojo entrelazados. Frente a ella, el diario El Profeta que había usado como disfraz estaba abierto, en la sección de anuncios clasificados de trabajo. Incluso se dio cuenta de eso. Unos minutos más tarde, en un rincón relativamente apartado del callejón trasero del caldero chorreante, se comunicó con su superior, John Delacour de la oficina de Aurores, usando un espejo bidireccional. ¿Cómo está la situación, Violet? La voz de Delacour provenía del espejo, todavía en su habitual tono empresarial. El objetivo se ha encontrado con Harry Potter y Hermione Granger. Potter parece emocionalmente estable, pero claramente se sorprendió por el escape de Black. Hopkirk hizo todo lo posible por mantener la voz firme. Granger se está comportando con normalidad, concentrada en sus estudios y cumpliendo las reglas. ¿Qué pasa con Uchiha Kaito? Hopkirk hizo una pausa. La mirada omnisciente del chico de cabello negro reapareció en su mente. Él es extremadamente vigilante. Delacour, creo que me vio. ¿Te vi? ¿Cómo es posible? Eres uno de los mejores disfrazados de esta cohorte, él es muy especial. Hopkirk lo interrumpió. Sus habilidades de observación y simplemente no son como las de un niño. El incidente en Nocturne Alley probablemente no fue una casualidad. Sugiero reevaluar su nivel de amenaza. Y. Ella dudó por un momento, pero aún así lo dijo. Ese chico sabía que lo estaba vigilando. No solo lo sabía, sino que, se burló de mí. Delacour, al otro lado del espejo, permaneció en silencio durante unos segundos. Mantenga la vigilancia, pero mantenga la distancia. Necesitamos saber si tiene motivos ocultos para acercarse tanto a Potter, especialmente en este momento crítico con el escape de Black. No lo olviden, el lado de Malfoy también los está vigilando. Comprendido. Hopkirk guardó el espejo retrovisor y respiró profundamente el aire fresco de la noche de Londres. Ella miró hacia las pocas ventanas iluminadas en el segundo piso del caldero chorreante. Detrás de una de ellas vivía el objetivo problemático. Las cosas se habían complicado. Se bajó el ala del sombrero y su figura se fundió una vez más con la oscuridad. La vigilancia aún tenía que continuar, solo que esa noche tendría que encontrar un lugar más distante, más apartado. Uchiha Kaito tenía razón. Realmente necesitaba ser más profesional. 136 Capítulo 135. ¿Regalo de regreso a clases? Era septiembre nuevamente y la estación de King's Cross estaba llena de un bullicio familiar. El rugido de las máquinas de vapor, el ulular de los búhos, las advertencias de los padres y los gritos de los niños se entrelazaban. ¡Qué escena tan ruidosa y alegre! Mejor aún sería si El Salvador, que se encontraba en alerta máxima, fuera ignorado. Harry agarró fuertemente su carrito mientras su mirada recorría con cautela a la multitud que se acercaba. Edwin ululó descontenta desde su jaula, pero él no le prestó atención.
Desde que supo que Black lo estaba persiguiendo, todos lo veían como ese prisionero loco. Relájate, Harry. Hermione le tocó suavemente el brazo, sosteniendo a Crookshanks en sus brazos. El gato desalinado, cuyo rostro se había vuelto feroz a medida que envejecía, finalmente había sido rescatado por ella de la biblioteca. Entre los andenes 9 y 10, ¿recuerdas? Tenemos que darnos prisa. Ron caminaba junto a ellos, empujando su carrito de equipaje, su postura parecía mucho más relajada que la de Harry. Sin embargo, sus agudos ojos nunca perdieron su objetivo. No muy lejos de allí, un mago regañaba en voz alta a un niño, su voz era un poco demasiado fuerte, más bien parecía una reprimenda. Un empleado de la estación empujando un carrito de limpieza, sus guantes estaban demasiado limpios. Y una mujer apoyada en un pilar leyendo un periódico, la pandilla local es tan maleducada, sostiene el periódico al revés. Alguien nos está vigilando. La voz de Ron era muy suave, solo Hermione a su lado podía oírla. Hermione estuvo de acuerdo de inmediato. Yo también lo siento, el que está detrás del pilar a la izquierda, el que está al lado del carrito de bocadillos a la derecha y la pareja que se separa a regañadientes en diagonal detrás de nosotros, llevan casi 3 minutos abrazándose, su actuación es más exagerada que la de Lockhart. Los labios de Hermione se apretaron ligeramente, sin mirar atrás. ¿Ministerio de magia? Oh. Probablemente ambos. Mira, ese tiene callos en los dedos de tanto sosteniendo una varita, probablemente un auror. El de la derecha huele a callejón nocturno. Ron arqueó los labios. En cuanto a esa pareja, la mujer es una cara nueva, y el hombre, creo que lo vi en la sección social del Profeta, posando con algún pariente lejano de la familia Malfoy. Hermione jadeó. ¿Están siendo tan descarados? Ron empujó su carrito y convenientemente ayudó a una señora nerviosa a recoger un paquete caído. Cuanto más obvio, más advertencia es. Nos dicen. Estamos en todas partes. Pasaron con éxito a través de la barrera, y el familiar expreso de Hogwarts, arrojando un espeso vapor blanco, apareció ante sus ojos. Estudiantes y padres llenaron la playa. Ron, con su cabello rojo desordenado, los saludó emocionado, junto a él estaban sus hermanos gemelos igualmente emocionados y Perky, que parecía considerablemente más sereno. Harry. Jamás lo adivinarás. Ron se balanceó sobre Harry sin contenerse en absoluto. Mi papá por fin me compró una varita nueva. Willow, pelo de unicornio, 35 centímetros. Sacó su varita y la blandió como si fuera un tesoro, casi pinchando a un estudiante de primer año que pasaba por allí. El niño de primer año se estremeció de miedo y huyó rápidamente. Parece que lo único bueno de la huida de Black es que el señor Weasley finalmente decidió reemplazar esa varita tuya tapada con cinta adhesiva. Ron levantó una ceja. Felicitaciones, ahora al menos no tienes que preocuparte de que rebote cuando lanzas hechizos. La cara de Ron se sonrojó mientras intentaba replicar, ¿cuando George, o era Fred? Le echó el brazo al cuello. No le hagas caso, Ron. Solo está bromeando contigo. Lo que más nos preocupa es si se volvió hacia Ron, con los ojos brillantes. Escuchamos que alguien en Nocturnalley les dio a unos cuantos incautos una experiencia de casa embrujada gratis. Detalles, necesitamos detalles. ¿Fred o George? Se inclinó desde el otro lado. Estamos desarrollando una nueva generación de productos de broma y necesitamos desesperadamente algo de, inspiración para crear experiencias de terror inmersivas. Lo siento, secreto comercial, no para consumo público. Ron apartó sin expresión alguna a los gemelos que estaban prácticamente pegados a su cara. Realmente no podía decir cuál de estos dos sinvergüenzas era cuál. Y te sugiero que te mantengas alejado de mí, a menos que quieras experimentar lo que es ser el blanco de al menos 3 grupos de personas simultáneamente. Los gemelos miraron en la dirección que Ron indicó con sus ojos, y en efecto vieron a varias personas que parecían antinaturales e inmediatamente apartaron la mirada cuando los vieron. Los dos intercambiaron miradas y, lejos de asustarse, se emocionaron aún más. ¡Genial!, exclamaron al unísono. Después de deshacerse finalmente de los gemelos demasiado entusiastas, encontraron un compartimento vacío. Apenas habían guardado el equipaje cuando la puerta del compartimento se abrió de nuevo. Draco Malfoy estaba de pie en la puerta, su rostro pálido y desprovisto de expresión, mientras Crabbe y Goyle detrás de él permanecían como dos montañas silenciosas. Su mirada se detuvo en el rostro de Harry por un momento, luego recorrió a Ron, deteniéndose finalmente en Hermione, sus labios moviéndose como si fuera a decir algo. Ron levantó los párpados y lo miró.
Las palabras de Draco quedaron atrapadas en su garganta. Recordó algo vergonzoso, su rostro se puso aún más feo y al final, simplemente resopló fríamente, cerró con fuerza la puerta del compartimiento y sus pasos se desvanecieron rápidamente. ¿En realidad no hubo problemas? Ron miró con incredulidad. ¿Tomó la poción equivocada? Ron dijo despreocupadamente. Tal vez finalmente aprendió a leer las instrucciones. Luego sacó un libro de su pequeño bolso. O alguien le recordó que no debe provocar una bala cargada antes de que el cañón esté listo. Harry no entendió muy bien la metáfora, pero se relajó visiblemente. Hermione, sin embargo, miró pensativamente la puerta cerrada, luego a Ron. El tren arrancó y el paisaje urbano de Londres que se extendía fuera de la ventana fue dando paso gradualmente al paisaje pastoral del campo. Ron comenzó a contar sus experiencias en Egipto, mostrando fotos que Bill le había enviado. Pirámides, momias y su cómica aparición tras ser alcanzada por un hechizo mientras intentaba robar los dulces de Fred. Harry se rió, olvidándose temporalmente de la tristeza que trajo Black. Mientras tanto, Hermione y Ron discutían algo en voz baja, mientras de vez en cuando escribían y dibujaban en pergamino. Crookshanks yacía en el regazo de Hermione, pero sus grandes ojos de color amarillo anaranjado estaban constantemente fijos en la pequeña bolsa de tela que se movía constantemente sobre la rodilla de Ron. A pesar de parecer sucio, era el dormitorio móvil de Scabbers. Parece que le gusta especialmente tu rata, dijo Ron, notando la mirada concentrada de Crookshanks. Solo tiene curiosidad. Hermione defendió a su gato, abrazando a Crookshanks más cerca de ella. Scabbers es viejo y necesita silencio. Ron se encogió de hombros sin comprometerse y su mirada se dirigió una vez más al paisaje que pasaba rápidamente fuera de la ventana. El sol brillaba y los campos y los bosques ondulaban como un mar. Pero podía sentir que esas miradas no habían desaparecido, solo se habían vuelto más ocultas, como serpientes acechando en la hierba. A medida que el tren se dirigía hacia el norte, el clima empeoraba gradualmente. El cielo brillante fue cubierto imperceptiblemente por pesadas nubes oscuras, la luz se atenuó y una neblina gris comenzó a pasar por las ventanas. La temperatura también bajaba notablemente y un frío invadía el vagón. ¿Qué pasa? Ron se estremeció, frotándose los brazos. Aún no estamos en el norte, ¿por qué hace tanto frío? La sonrisa de Harry desapareció. Sintió una inexplicable inquietud y la cicatrización en su frente comenzó a palpitar débilmente. Miró inquieto por la ventana. Algo parecía moverse en la densa niebla. Hermione también la abrazó con fuerza, su rostro un poco pálido. Este sentimiento, no está bien. Las luces del vagón comenzaron a parpadear, atenuándose y aclarándose erráticamente. La atmósfera alegre se congeló instantáneamente y una sensación invisible de desesperación surgió como una marea, empapando la ropa con sudor frío y envolviendo gradualmente a todos. Ron se sentó derecho, abandonando su postura relajada. Entrecerró los ojos ligeramente y miró hacia la dirección de la conexión del carruaje. Las sombras allí parecían particularmente densas y la oscuridad se extendía lentamente como un enjambre de serpientes vivientes. Miró el caos circundante y habló lentamente. Parece que nuestro regalo de bienvenida ha llegado temprano. 137 Capítulo 136. Pequeños trucos. Las luces dentro del vagón parpadearon violentamente hasta que se apagaron por completo, sumiendo a todos en una inquietante penumbra. El paisaje que pasaba rápidamente fuera de la ventana había desaparecido, tragado por una niebla espesa e inquietante, como si el mundo entero hubiera sido cortado por ese gris desesperado. Tan y tan frío y los dientes de Ron castañeteaban y, instintivamente, se inclinaban más cerca de Harry, con la esperanza de obtener un poco de calor. La condición de Harry era peor. Su rostro estaba pálido, su respiración se volvía rápida y difícil y la cicatriz en su frente palpitaba como si estuviera quemada por un hierro candente. Oyó a lo lejos el grito de una mujer, estridente y doloroso. Si hubiera tenido la capacidad de expresarse en chino, tal vez habría pensado en un eco en un valle vacío, que perdura tristemente. Él no sabía que era la voz de su madre, un sonido emitido en los últimos momentos de su vida. Hermione agarró a Crookshanks, que resoplaba constantemente y la punta de su varita temblaba con un brillo tenue, pero incluso esa luz parecía precaria en la densa oscuridad. ¿Qué es esto exactamente? Las sombras se hicieron cada vez más espesas y una extraña figura, envuelta en túnicas andrajosas y lo suficientemente alta como para tocar el techo, se deslizó lentamente hacia adentro. No tenía rostro. Debajo de su capucha solo había un vacío, devorando toda luz y esperanza.
Allá donde pasaba, una capa de escarcha blanca se condensaba instantáneamente en las paredes. Impedimenta. Hermione agitó su varita y una barrera invisible apareció frente al Dementor. Pero el Dementor solo se detuvo por un momento antes de que la barrera se rompiera y desapareciera como cristal. Los hechizos parecían no tener efecto sobre ello. Liberación de fuego. Bola de fuego llameante. Kaito escupió una bola de fuego abrasadora, que silbó hacia el Dementor. Pero las llamas atravesaron su destrozada túnica negra sin causarle daño alguno, luego desaparecieron en la oscuridad, sin siquiera derretir la escarcha. ¿Los ataques físicos y mágicos son ineficaces? No lo puedo creer. Kaito volvió a hacer señas con las manos y golpeó su mano contra el suelo. Liberación del rayo. Carrera por la tierra. Serpientes eléctricas cegadoras se extendieron por el suelo y las paredes, envolviendo instantáneamente al Dementor, pero la corriente también pasó a través de su cuerpo sin impedimentos, dejando solo un sonido chisporroteante en el aire. Aunque estos actos de resistencia no cambiaron el rumbo, fueron completamente inútiles. Pronto, un segundo y un tercer Dementor también entraron, y el pequeño compartimento se llenó instantáneamente con estos monstruos que emitían desesperación. El frío le atravesó los huesos, el cuerpo de Harry se tambaleó, sus ojos comenzaron a girar hacia atrás y estuvo al borde del desmayo. Ron se desplomó en su asiento, incapaz de sostener su varita firmemente. Hermione lanzó hechizos aturdidores una y otra vez en vano, pero la luz era como piedras arrojadas a un mar profundo. ¿Qué eran estas cosas? ¿Perros del vacío infinito? No era momento de reflexionar. No podía demorarse más. Kaito respiró hondo. Dado que el chakra era inútil contra estos monstruos, y parecía afectar directamente el alma, la única forma, la negrura de sus ojos se desvaneció al instante, y sobre la base escarlata, el Sharingan floreció repentinamente, aparición. Concentró su poder ocular en el Dementor más importante, el que estaba a punto de tocar a Harry. El espacio se retorció y su enorme cuerpo desapareció de su lugar original sin dejar rastro. Funcionó. Aunque estos monstruos eran inmunes a los ataques convencionales, no podía resistir la transferencia espacial. Kaito no lo dudó. Su ojo derecho se giró inmediatamente hacia el segundo Dementor. Aparición. El segundo Dementor también desapareció abruptamente del carruaje. Un sudor frío le corría por las sienes. Para estas entidades sin forma física, Kaito solo podía apuntar a un área inconmensurable, lo que significaba un espacio entero. Esto todavía era una carga bastante grande para él. Pero vio que Harry se recuperaba un poco por la desaparición de un Dementor, e inmediatamente presionó los dientes, preparándose para trasladar al tercero. Justo entonces, Esperanza Patronum. Una voz firme y ligeramente cansada resonó desde la puerta del carruaje. Una luz blanca plateada brillante, cálida y abundante irrumpió desde la puerta, disipando instantáneamente la oscuridad y el frío sofocantes dentro del carruaje. La luz formó una cabeza de animal borrosa que parecía un gato o un lobo, pero siguió transformándose en niebla, llevando una fuerza positiva incomparable, corriendo hacia los dementores restantes. Los dementores comenzaron a chillar, como si se quemaran, retrocediendo en pánico, atravesando la pared del carruaje y desapareciendo en la espesa niebla del exterior. Las luces volvieron a encenderse y el calor volvió gradualmente. Harry y Ron jadeaban en busca de aire. Harry, en particular, parecía recién sacado del agua, con el pelo empapado de sudor frío. Hermione, reconfortada por Crookshanks, fue la primera en recuperarse. Soltó a Crookshanks y fue rápidamente a ver cómo estaba Harry. El Sharingan en los ojos de Kaito se desvaneció. Levantó una mano para limpiarse las lágrimas sangrientas que le habían brotado del rabillo del ojo debido al uso excesivo de su poder visual, y luego se giró para mirar hacia la puerta. Allí estaba un mago de mediana edad, con rostro cansado y ojos gentiles. La punta de su varita aún brillaba con tenues chispas plateadas. Bueno, claramente lo hizo. Kaito lo miró con agradecimiento, aprovechando la oportunidad para evaluar a esta amable persona. Llevaba una túnica rota pero limpia y parecía un hombre meticuloso que había pasado por un mal momento. Su rostro parecía algo desnutrido y su cabello estaba prematuramente veteado de cañas. En resumen, parecía una buena persona. ¿Estás bien? La mirada del mago primero cayó con preocupación en el pálido rostro de Harry, luego se volvió hacia Kaito, y su mano, que acababa de bajar y que parecía emanar aún extrañas fluctuaciones de energía. Es una forma muy inusual de tratar con ellos, dijo con un tono inquisitivo pero no hostil. Soy Remus Lupin.
Se adelantó para comprobar el estado del chico pelirrojo y del de ojos verdes. Solo después de confirmar que estaban bien, suspiró aliviado y se giró para decir: «Creo que soy tu nueva defensa contra las artes oscuras, profesor». Hermione inclinó la cabeza. «¿Defensa contra las artes oscuras, profesor?» Remus Lupin le hizo un gesto suave con la cabeza. «Sí, señorita». Su mirada se volvió a Kaito. «Eso de ahora fue un pequeño truco familiar, profesor», intervino Kaito antes de que Lupin pudiera preguntar más, volviendo su tono a lo casual. «Intenté enviarlos a un lugar más abierto a pasear. Desafortunadamente, el resultado no fue el ideal». Se encogió de hombros, como si la impresionante transferencia espacial que acababa de realizar fuera de un acto casual. Lupin frunció ligeramente el ceño. Había visto claramente que al menos 2 dementores habían sido expulsados a la fuerza mediante magia espacial. ¿A eso le llamas un pequeño truco? Es un gran secreto. ¿Los transfiriste? ¿A dónde los enviaste?, preguntó Lupin con voz aún serena. A la entrada del castillo de Hogwarts. Kaito respondió con naturalidad. Creo que el director Dumbledore estaría muy feliz de recibirlos. Después de todo, vinieron por sus estudiantes, ¿no? Lupin quedó desconcertado, incluso un poco divertido y exasperado. ¿Lanzar dementores directamente a la puerta de Hogwarts? El proceso de pensamiento y el coraje de este niño, se imaginó a Dumbledore viendo a 2 dementores flotando frente al castillo, y la comisura de su boca se torció involuntariamente. Creo que el profesor Dumbledore podría estar un poco preocupado, dijo Lupin, eligiendo sus palabras con cuidado. Es mejor que nos molesten, dijo Kaito, señalando a Harry, que todavía estaba conmocionado. Además, creo que el director es más que capaz de manejar este pequeño problema. En ese momento, el cuerpo del profesor Lupin se tambaleó ligeramente, y su rostro parecía aún más pálido y cansado que antes. Instintivamente, se agarró al marco de la puerta. Kaito lo previno de inmediato, sacó una rana de chocolate de su pequeña bolsa, una que había preparado para Hermione antes, y se la ofreció. Profesor, parece que necesita un poco de azúcar. Parece que al profesor no le gustó mucho mi ceremonia de bienvenida. ¿El consumo fue un poco alto? Lupin se detuvo, mirando la rana de chocolate que le ofrecían, y luego los ojos, aparentemente inocentes pero cómplices, de Kaito. Tomó el chocolate con una sonrisa sincera en el rostro. Gracias, y esta fue realmente una ceremonia de bienvenida impresionante. Fue solo que, esa sonrisa era un poco incómodo e indefensa. Lo desenvolvió y le dio un mordisco al chocolate, sintiendo una corriente cálida que se extendía por su esófago, disipando parte de la debilidad causada por haber lanzado el poderoso encantamiento Patronus y otras razones. Observó atentamente a Uchiha Kaito. Este Uchiha Kaito era más complejo y poderoso que cualquier estudiante que hubiera conocido, cualquier estudiante que no hubiera recibido un premio por su contribución especial. Este año en Hogwarts probablemente no será pacífico. El tren reanudó su marcha normal y la luz del sol exterior luchaba por atravesar la niebla restante. El nuevo profesor Lupin también parecía esconder bastantes historias. 138 Capítulo 137 Lupin. El profesor Lupin se sentó en el asiento vacío con el apoyo de Uchiha Kaito, masticando lentamente una rana de chocolate. La dulzura se derritió en su lengua, aportando una calidez real que disipó el frío persistente. Su mirada recorrió a Harry y Ron, todavía conmocionados, y finalmente se detuvo en Uchiha Kaito, que parecía tan tranquilo como siempre. ¿Te sientes mejor, Harry? La voz del profesor Lupin era suave y tenía un poder tranquilizador. Harry se acercó, sus labios aún estaban un poco pálidos, pero su respiración se había estabilizado considerablemente. Gracias, profesor. ¿Qué fue eso hace un momento? Dementores, explicó el profesor Lupin. Los guardianes de Azkaban. Se alimentan de las emociones positivas humanas y hacen que la gente reviva sus experiencias más dolorosas. Miró a Harry, sus ojos llenos de comprensión y simpatía. Estar cerca de ellos es especialmente difícil para ti. Ron se estremeció, murmurando con miedo persistente. Siento que nunca volveré a ser feliz en mi vida. No se preocupe, señor Weasley, intervino Uchiha Kaito con tono burlón, con su amor por los dulces y las bromas, sus reservas de felicidad son suficientes para alimentarlos hasta el año que viene. Ron abrió la boca para gruñir algo, pero no encontró palabras, así que la cerró tímidamente. Los labios del profesor Lupin se curvaron levemente ante las palabras de Uchiha Kaito, pero sus gentiles ojos se volvieron hacia Uchiha Kaito. Parece que, ¿no te afecta mucho?
Notó que incluso cuando los dementores llenaban el compartimiento, la respiración del chico de cabello negro permanecía constante, y sus acciones eran decisivas, aparte de una breve debilidad después de usar esa habilidad especial. Uchiha Kaito tomó el libro que había estado leyendo y volvió a pasar una página. ¿Parece el Mangekyō tener una resistencia natural a este tipo de erosión mental? O mejor dicho, ¿puede el propio Sharingan ver a través de este tipo de proyección de miedo, similar a un genjutsu? Él levantó la vista, se encontró con la mirada del profesor Lupin y dijo con calma. Tal vez simplemente tengo la piel gruesa por naturaleza, o mi atención estaba centrada en cómo sacarlos, por lo que no tuve tiempo de sentir la atmósfera. El profesor Lupin lo miró profundamente, sin presionar más. Había en este muchacho una calma que no correspondía a su edad, y una resiliencia que había sido deliberadamente perfeccionada. Cambió de tema, con un tono lleno de aprobación. En cualquier caso, lo manejaste muy bien. Esa capacidad de transferencia espacial es muy única. Pocos estudiantes en Hogwarts pueden encontrar una forma de lidiar con los dementores tan rápidamente, incluso con una estrategia indirecta. Hizo una pausa y bajó ligeramente la voz con un matiz de sutil aprobación. Y resulta que leí el informe del profeta sobre ese banquete bastante desagradable en la mansión Malfoy. Hacer que ciertas personas queden mal siempre es algo satisfactorio. Principalmente porque Hogwarts nunca solía incluir las especialidades de Azkaban en sus actividades de bienvenida. Uchiha Kaito cerró el libro, recorriendo con la mirada el paisaje que se alejaba rápidamente por la ventana. Espero que al director le guste el regalo que le entregamos. El profesor Lupin casi no pudo mantener la compostura. Podía imaginar la expresión de sorpresa y enojo que tendría la profesora McGonagall al ver a dos dementores desconcertados vagando fuera de las puertas del castillo. Y Dumbledore, probablemente se acariciaría la barba, mostrando esa sonrisa de las cosas se están poniendo interesantes. Supongo que el profesor Dumbledore lo manejará como es debido, solo pudo decir el profesor Lupin. Notó que Uchiha Kaito se frotaba sutilmente el ojo derecho, pero el cansancio no le pasó inadvertido. Tu ojo, ¿estás usando esa habilidad de manera muy extenuante? Está bien, lo uso ocasionalmente, como un ejercicio visual mejorado, dijo Uchiha Kaito casualmente, bajando la mano, claramente sin intención de dar más detalles. El profesor Lupin, comprendiendo, no insistió más. Sacó unos cuantos chocolates más de su gastado maletín y los distribuyó entre Harry, Ron y Hermione. Come un poco, te hará bien. Miró a Hermione. ¿Y esta, señorita? Granger, Hermione Jean Granger, profesora, dijo Hermione, sonriendo alegremente mientras sostenía a Crookshanks. Señorita Granger, ¿le importaría informar al conductor que, el pequeño incidente se ha resuelto y el tren puede continuar a toda velocidad? Hermione ascendió, se levantó con Crookshanks y se fue. El silencio cayó temporalmente sobre el compartimiento. Harry y Ron mordisquearon sus chocolates, sintiendo que el calor resurgía en su interior. Mientras tanto, Uchiha Kaito tomó nuevamente su libro, aparentemente completamente absorto en la belleza de las palabras, como si la reciente crisis de vida o muerte fuera meramente un interludio insignificante. El profesor Lupin se reclinó en su asiento, cerrando los ojos para descansar, pero su mente estaba acelerada. Uchiha Kaito. Cuando aceptó la oferta de trabajo de Dumbledore, conoció brevemente a este estudiante especial. De una familia desconocida, posee poderes diferentes a la magia convencional, se complementó excepcionalmente durante el incidente de la Cámara de los Secretos y también fue observado en secreto por algunas familias de sangre pura y funcionarios del Ministerio de Magia. Al conocerlo hoy, ciertamente estuvo a la altura de su reputación. Esa capacidad de transferencia espacial estaba más allá de lo que los magos comunes podían lograr, incluso excedía el alcance cognitivo de la mayoría de los magos. Lo que más le sorprendió fue la calma y decisión del muchacho. En tal situación la mayoría de la gente entraría en pánico. Sin embargo, pudo deducir rápidamente que los dementores eran inmunes a los ataques convencionales y adoptó decididamente la contramedida más efectiva, aunque algo imprudente. Esta compostura no era propia de un joven mago criado en un invernadero común y corriente. Después de un rato, Hermione regresó, informando que el conductor estaba al tanto de la situación y el tren estaba acelerando. También trajo noticias. Escuché a los estudiantes en el siguiente compartimiento decir que alguien pareció ver un destello de luz plateada muy fuerte en dirección al castillo. El profesor Lupin ascendió, sin sorprenderse. Debió de ser el profesor Dumbledore o la profesora McGonagall quien intervino. Hizo una pausa y miró a Uchiha Kaito con un dejo de broma juguetona.
Parece que tu regalo ya ha sido firmado. Uchiha Kaito levantó la vista de su libro, con una expresión inocente en su rostro. Espero que hayan disfrutado firmando para ello. Harry y Ron finalmente no pudieron evitar reír, y la atmósfera pesada se disipó por completo. El tren continuó avanzando a toda velocidad hacia el norte, el cielo fuera de la ventana estaba completamente despejado y el sol brillaba intensamente. Mientras Hogwarts se acercaba, la enorme figura de Hagrid apareció en la plataforma, todavía agitando su paraguas rosa, saludando con entusiasmo a los estudiantes de primer año. Cuando el tren finalmente llegó lentamente a la estación de Hogsmeade, la noche había caído, el aire era fresco y frío, salpicado de estrellas. Primer año. Por aquí. La voz resonante de Hagrid resonó en la platier. Uchiha Kaito, Hermione, Harry y Ron siguieron a la multitud fuera del tren. El profesor Lupin también le seguía, llevando su desgastado maletín. Cuando pasó junto a Uchiha Kaito, se detuvo un momento y con una voz que solo ellos dos pudieron oír, dijo: ¿Lo notaste, no? Uchiha Kaito giró la cabeza para mirarlo. La mirada del profesor Lupin recorrió a varios magos con túnicas de auror que no estaban muy lejos. Esos ojos, desde la estación en adelante, han estado siguiendo. El rostro de Uchiha Kaito no tenía expresión alguna, solo tarareaba suavemente. Si necesitas ayuda, puedes venir a buscarme. La voz del profesor Lupin era suave, pero sincera. En términos de defensa de las artes oscuras, podría ofrecer algunos consejos. Gracias, profesor. Uchiha Kaito avanzando, sus emociones ilegibles. Su mirada se desvió. Allí había alguien que llevaba un sombrero gris de ala ancha. El Ministerio de Magia realmente no tiene a nadie más a quien enviar. Pero por ahora, parece que probablemente no me molestarán. Los mocosos del Ministerio de Magia deben estar en un lío por culpa de los dementores, ¿verdad? El profesor Lupin miró el perfil tranquilo de Uchiha Kaito, sabiendo que el joven tenía sus propios planos. No dijo nada más, solo le dio una palmadita en el hombro a Uchiha Kaito, luego se giró y caminó hacia los carruajes que esperaban. Uchiha Kaito observó la espalda del profesor Lupin que se alejaba, luego levantó la vista para escanear los ojos ocultos en la noche, con una ligera curva en sus labios. Hermione, sosteniendo a Crookshanks, se acercó y, siguiendo su mirada, preguntó en un susurro preocupado: ¿Qué pasa? Nada. Uchiha Kaito apartó la mirada, acariciando la cabeza de Hermione. Solo me preguntaba de dónde había salido toda esta gente de fuera de Hogwarts. Él lo condujo hacia un carruaje vacío. El testral pateaba nerviosamente mientras se acercaba. Uchiha Kaito parecía completamente ajeno a lo que pasaba. Hermione, Harry y Ron los siguieron rápidamente. El carruaje se balanceó suavemente, iniciando su viaje a lo largo de la larga pendiente que conducía al castillo. La silueta del castillo se hacía cada vez más clara en la noche, brillantemente iluminada. Uchiha Kaito se inclinó sobre la ventana del carruaje, observando las luces parpadeantes, sintiendo un leve dolor en su ojo derecho. Otro año de problemas. ¿Pero y qué? ¿Qué año fue tan tranquilo? Entrecerró los ojos ligeramente, las luces del castillo se reflejaron en sus pupilas oscuras, brillando como un nuevo sol. 139 Capítulo 138 El compromiso de Violeta. El gran comedor de Hogwarts aún brillaba con el familiar techo estrellado y la cálida luz de las velas, y las 4 largas mesas estaban llenas de estudiantes charlando. Kaito entró al gran comedor y se dirigió hacia la mesa verde plateada de Slytherin. Al verlo, varios estudiantes de segundo año instintivamente se apartaron para ocupar un lugar cerca del final, un entendimiento tácito formado el año pasado. Su mirada recorrió todo el gran salón. En la mesa de Gryffindor, Hermione estaba intentando entregarle Crookshanks a un reticente Ron, mientras ella misma estaba ocupada sacando varios libros del grosor de un ladrillo de su equipaje. Harry le estaba explicando algo a Seamus Finnegan, con expresión un poco incómoda. Los labios de Kaito se curvaron ligeramente, luego se recompusieron y encontraron un asiento discreto en la mesa de Slytherin. Al sentarse, sintió varias miradas desde la mesa de los profesores. Junto al profesor Lupin, a quien ya conocía, estaba sentado en un rincón con solo un vaso de agua delante de él. Lo más llamativo fue una joven bruja sentada junto a la profesora McGonagall, que llevaba un sombrero gris de ala ancha. Violet Hopkirk. Intentó parecer seria, pero sus ojos curiosos, escudriñando a los estudiantes, delataban su inexperiencia, ya que había dejado la escuela hacía solo unos años. Prendido en su pecho había un broche de plata que parecía un telescopio y una varita cruzada, el emblema de alguna posición desconocida. Parece que nuestro viejo amigo ha encontrado un buen lugar.
Una voz tranquila sonó a su lado. En algún momento, Uchiha Kian se sentó a su lado. Kaito extendió su servilleta. Desde las sombras del caldero chorreante hasta la luz de las velas de Hogwarts, algo verdaderamente para celebrar. Lan se inclinó desde el otro lado. Kaito, ¿adivina qué? Llegamos temprano y vimos a la señorita O'Kirk en el vestíbulo de entrada preguntándole a Filch cuántos pasajes secretos había en el castillo. Pobre cuidador, ni siquiera los ha contado él mismo. Kaito se sirvió un vaso de jugo de calabaza y dijo en tono plano. El Ministerio de Magia siempre tiene que ocupado parecer. De lo contrario, ¿cómo podrían justificar su salario? Su mirada recorrió la mesa de los profesores, notando otro asiento vacío y la figura grande e inquieta junto a él, vistiendo un abrigo de piel nuevo. Hagrid. Estaba prácticamente aplastando la silla especialmente hecha, su rostro enrojecido con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Parece que los rumores son ciertos. Kian levantó su monóculo. El señor Rubeus Hagrid, el nuevo profesor de cuidado de criaturas mágicas. La recomendación del profesor Kettleburn antes de jubilarse jugó un papel crucial. Por supuesto, su experiencia en el cuidado de criaturas especiales es realmente incomparable. Había un sutil matiz de burla en su tono. ¿Dónde están Chen y Lin? Lin está al frente ayudando a Harry a mantener el orden, intervino Lan. Algunos alumnos de primer año se asustaron con Peeves. En cuanto a Chen, probablemente esté en la cocina conviviendo con los pequeños que trajo Hagrid. Dijo que quería familiarizarse con los materiales didácticos del próximo semestre con antelación. Kaito afirma. Los miembros de su clan siempre encontraron su lugar rápidamente. Comparado con el gran salón, que requería interacción social, este era sin duda más adecuado para ellos dos. En ese momento comenzó la ceremonia de selección. Los de primer año, uno por uno, se acercaron nerviosos y se pusieron el andrajoso sombrero seleccionador. Cuando el último Zacharias Smith fue seleccionado para Hufflepuff, el profesor Dumbledore se puso de pie. Su barba blanca plateada y sus gafas de media luna brillaban a la luz de las velas. Su voz resonó, con su habitual poder gentil. Antes de que todos nos sumerjamos en el delicioso festín, permítanme anunciar algunas novedades para el nuevo semestre. Primero, demos la bienvenida al nuevo profesor de cuidado de criaturas mágicas, Rubeus Hagrid. Hizo un gesto hacia Hagrid. Hagrid se levantó bruscamente, su silla gimió en protesta y su cara se puso roja como un tomate. Saludó torpemente a los estudiantes de las 4 casas, y la mesa de Gryffindor fue la que ofreció los aplausos y los silbidos más entusiastas. Al mismo tiempo, también damos la bienvenida al profesor Lupin, quien será nuestro profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras este año. Lupin se levantó y se inclinó cortésmente. Quizás debido al desempeño mediocre de los dos anteriores profesor de defensa contra las artes oscuras, esta vez solo hubo aplausos dispersos y superficiales. El rostro de Lupin volvió a mostrar vergüenza. Kaito vio que esto no funcionaría. Lupin necesitaba algo de respeto. Entonces el prefecto más temido tomó la iniciativa en aplaudir, mientras sus ojos amenazaban a los otros Slytherin para que siguieran su ejemplo. Las pequeñas serpientes no sabían por qué aplaudían, pero de todas las formas aplaudieron con entusiasmo. Muy bien. Seguro que el profesor Lupin se siente bienvenido. Simplemente llámame profesor Lupin, sonriendo Lupin tímidamente, y esa actitud amable le valió puntos de silencio de muchos. Además la voz de Dumbledore se volvió ligeramente más seria. Debido a ciertas circunstancias externas, la señora O'Kirk de la Oficina de Enlace Especial del Ministerio de Magia estará destinada en Hogwarts este trimestre. Ella asistirá en asuntos relacionados con la comunicación externa y la seguridad del campus. Esperamos contar con su cooperación. Violet O'Kirk se puso de pie, se ajustó nerviosamente el sombrero y se acercó a los estudiantes. Su mirada recorrió el pasillo, deteniéndose ligeramente cuando se encontró con la de Kaito, luego la apartó casualmente. Kaito tomó su jugo de calabaza y le dio una sonrisa inocente. Finalmente, la mirada de Dumbledore se volvió solemne. Debo recordarles a todos que los dementores están actualmente en servicio oficial en Azkaban fuera de Hogwarts. No están autorizados a entrar en el recinto del castillo sin permiso. Sin embargo, debo enfatizar aún más. Nadie debe abandonar la escuela sin permiso. Bajo ninguna circunstancia debes intentar provocar un dementor. Su mirada recorrió todo el pasillo y se detuvo medio segundo más en Harry, en la mesa de Gryffindor, y en Kaito, en la mesa de Slytherin. Tenía el presentimiento de que estos dos niños no serían tan obedientes. Muy bien, el rostro de Dumbledore se iluminó con una sonrisa de nuevo, basta de charlas serias.
Comencemos el festín. Dio una palmada y las largas mesas se llenaron instantáneamente con una deslumbrante variedad de comida deliciosa. La atmósfera en el gran salón se animó instantáneamente. Kaito cortó lentamente su chuleta de cordero asada, escuchando las discusiones de los estudiantes de Slytherin que lo rodeaban. Los temas se centraron principalmente en la nueva identidad de Hagrid. ¿Qué puede enseñar? ¿Cómo peinar a un gigante? Y las andrajosas vestiduras de Lupin. Merlín, ¿la sacó de un cubo de basura? Además de las presencias notables. Los dementores afuera y la bruja enviada por el Ministerio de Magia. Mi padre dijo que el ministerio está muy preocupado por algunas personas, un estudiante de sexto año dijo significativamente, mientras su mirada se dirigía a Kaito. Lo suficientemente preocupado como para enviar a un Ravenclaw recién graduado para monitorearnos. Kaito dejó el cuchillo y el tenedor, se limpió la boca con una servilleta, su voz no era fuerte, pero lo suficiente para que los que estaban cerca pudieran oírlo. Pensé que al menos sería alguien con el nivel de jefe de oficina de Aurores. ¿O nos están subestimando? La persona se atragantó y luego se alejó bruscamente. En ese momento, Kaito vio a Violet Opkirk abandonar silenciosamente la mesa de los profesores y dirigirse hacia la puerta lateral del gran comedor. Casi al mismo tiempo, Qian le hizo una sutil señal con la mano. Disculpe, le dijo Kaito a la persona que estaba a su lado, levantándose de su asiento. El vestíbulo de entrada exterior del gran comedor estaba relativamente tranquilo, con solo unos pocos estudiantes de Ravenclaw esperando a sus amigos. Violet estaba de pie junto a la gran escalera de mármol, mientras sus dedos retorcían inconscientemente el dobladillo de su túnica. Al ver emerger a Kaito, respiró profundamente, tratando de parecer serena. Señor Uchiha, comenzó formalmente, su voz un poco más firme que en el caldero chorreante. En relación con los dementores que aparecieron en el tren hoy, y antes en las puertas del castillo, necesito una declaración formal de la situación. Esto es un protocolo y espero contar con su cooperación. Por supuesto, cooperar con el Ministerio de Magia es el deber de todo mago. Kaito dijo con sinceridad, aunque sus ojos no mostraban ninguna sinceridad. Pero la señora Opkirk, o mejor dicho y mayor. Si no recuerdo mal, te graduaste en Ravenclaw no muchos años antes que nosotros. Quizás podamos encontrar un lugar más tranquilo, como la biblioteca. Te garantiza que las ediciones recopiladas del profeta que hay allí serán suficientes para que estudies hasta el próximo año, y nunca leerás la misma edición dos veces. Las mejillas de Violet se sonrojaron instantáneamente, recordando claramente su vergüenza en el caldero chorreante. Frunció los labios, intentando mantener la dignidad de una funcionaria. No estoy aquí para hablar de sus hábitos de lectura, señor Uchiha. Esta es una evaluación de seguridad seria. ¿Evaluación de seguridad? Kaito inclinó ligeramente la cabeza, con una mirada de confusión perfectamente medida en su rostro. ¿Evaluando por qué puedo proteger a mis compañeros de clase a través de medios no convencionales? ¿O evalúa por qué la familia Malfoy y sus amigos de Knockturnalle están tan obsesionados conmigo? El tema de esta evaluación. Incluso intentar un intercambio amistoso en Knockturnalle antes del inicio del semestre. Violet se quedó atónita. El informe de misión que recibió de hecho se centró en evaluar la peligrosidad y las habilidades poco convencionales de Uchiha Kaito, pero las partes sobre Malfoy y el ataque al callejón Nocturne fueron minimizadas deliberadamente. En ese momento, Qian, Lan, Chen y Lin aparecieron silenciosamente, como fantasmas, en diferentes partes del vestíbulo de entrada. Parecían casuales, pero bloqueaban perfectamente todos los posibles ángulos de observación. Kaito hizo un gesto de por favor hacia la algo desconcertada Violet, su expresión aún ilegible. Señor Opkirk bajó la voz, persuadiendo. ¿Hablamos en otro lugar? Quizás, en un lugar sin tantas miradas ajenas, podamos compartir la información que realmente necesitamos. Por ejemplo, ¿por qué una simple tarea de vigilancia estudiantil requiere de alguien de la oficina de enlace especial del Ministerio de Magia? ¿O en qué más ha estado ocupado el señor Lucius Malfoy en el Wizengamot, además de impulsar esa ridícula propuesta de vigilancia? La mirada de Violet oscilaba entre los estudiantes aparentemente despreocupados, pero intensamente concentrados, que la rodeaban. Ella presionó con más fuerza la varita en su manga y luego la soltó lentamente. Su intuición adolescente decía que esa de cabello negro sabía mucho más de lo que le habían dicho. Vámonos, dijo finalmente, con un dejo de compromiso que ni siquiera se dio cuenta de que existía. Kaito sonoramente con satisfacción y se dio la vuelta para caminar por un pasillo apartado. Violet dudó y luego la siguió.
El cuarteto Uchiha, como guardianes que se funden con las sombras, se dispersó silenciosamente a su alrededor, asegurándose de que la conversación no fuera interrumpida. En la primera noche del nuevo semestre, el telón de Hogwarts se levantó oficialmente. 140 Capítulo 139. Luz de esperanza. Kaito eligió un aula vacía en el cuarto piso del castillo para su discusión. Desde Kirei, este piso rara vez había sido visitado, lo que lo convertía en un lugar apartado. La luz de la luna entraba a través de las altas ventanas, proyectando un brillo plateado sobre las mesas y sillas polvorientas. Lin y los demás permanecieron de guardia afuera en silencio. Violet estaba de pie en el centro del aula, torciendo inconscientemente el dobladillo de su túnica, aunque su espalda estaba perfectamente recta. Señor Uchiha, espero que esto no sea algún tipo de táctica dilatoria. No importa lo que hagas, yo y por supuesto que no, alcalde. Simplemente creo que antes de discutir lo peligroso que soy, debemos aclarar quién es realmente la fuente del peligro. Kaito se apoyó en el podio, interrumpiendo rápidamente la escandalosa declaración de Violet. ¿Qué tal si intercambiamos información? Dime cuál es la directiva oficial que te ha dado el Ministerio de Magia. No intentes engañarme con esa sesión informativa pública. A cambio, puedo ofrecer algunas pistas sobre los atacantes del Callejón Nocturne y el origen de sus galeones. Violet frunció los labios. La directiva que recibió era de hecho más compleja que la versión pública. Le exigía explícitamente priorizar el registro de cualquier detalle de las extraordinarias habilidades y amenazas potenciales de Uchiha Kaito y observar pero no intervenir en sus disputas con la familia Malfoy. Ese evidente sesgo hacia la gente de sangre pura la hizo sentir incómoda en ese momento. Pero cuando uno está bajo el techo de otro, hay que inclinar la cabeza. Violet también esperaba utilizar el salario de este trabajo para aliviar la carga de su padre. El ministerio me pidió que evaluara sus capacidades y su impacto en la seguridad escolar. Ella eligió cuidadosamente sus palabras. ¿Impacto? ¿Cómo evitar que cierto miembro de la junta escolar intentara dañar a la gente con objetos de artes oscuras, o cómo salvar a tu compañero de clase salvador de un especial de Azkaban ahora mismo? Kaito levantó una ceja y dijo. ¿Y el Ministerio de Magia cree que estas son amenazas que necesitan ser monitoreadas? Señor O'Kirk, esos ojos suyos, señaló sus propios ojos. Debería poder ver algo más real. Violet se sintió inmediatamente molestada. Recordó las advertencias veladas del instructor sobre el poder de las familias de sangre pura durante el entrenamiento, y la barrera invisible que sentía en el ministerio debido a su condición de sangre mestiza. Soy solo un recién llegado en una misión, señor Uchiha. Mi opinión personal es irrelevante. Precisamente porque eres un recién llegado, tus ojos no se han nublado con esos viejos moldes y el óxido del galeón. Kaito dio un paso adelante, la luz de la luna iluminó la mitad de su rostro y su mirada se volvió seria. Sé que entre los que me atacaron en Nocturne Alley, uno tenía una marca tenebrosa en el dorso de su mano izquierda. Débil, pero no escapó a mis ojos. También sé que Lucius Malfoy, el mes pasado, a través de su amigo en el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, revocó una solicitud de redada en Borgin y Burkes. Y son estas, junto con esa directiva en tu bolsillo de centrar la vigilancia en Uchiha Kaito, ¿solo coincidencias? El corazón de Violet de repente dio un vuelco. ¿Marca oscura? ¿Borgin y Burkes? Esto no se mencionó en absoluto en la información de la misión. Se obligó a calmarse. Estas son todas tus palabras. Los ojos de Kaito se entrecerraron. Ella era realmente muy inteligente. Las declaraciones de Kaito eran de hecho medias verdades, como la marca tenebrosa. Pero mientras él pudiera guiarla por el camino de la investigación de la verdad, entonces la verdad y la falsedad ya no serían necesarias. Este fue un desafío de los sangre pura a otros linajes de magos. La posición de uno dicta sus pensamientos, y su postura determina su pensamiento. Violet lo resolvería. Después de un momento de silencio, Kaito sonrió y dijo. Por supuesto, así que te sugiero que lo verifiques. Extendió sus manos, tienes al menos 3 formas de comprobarlo. Primero, ve a San Mungo para visitar a aquellos atacantes que aún se están recuperando y usa tu identidad de Auror para recuperar sus registros de admisión. Vea si los curanderos tienen una descripción más específica de la fuente mágica que provocó su trauma psicológico. Apuesto a que no es exactamente como las artes oscuras tradicionales. En segundo lugar, verifique los registros archivados del Ministerio de Magia sobre las acciones de cumplimiento de la ley en el área del Callejón Nocturne durante los últimos 6 meses.
Vea cuántas operaciones fueron suprimidas por funcionarios de alto rango con el argumento de evidencia insuficiente o baja prioridad, y quién las propuso. Tercero, y hizo una pausa, con un dejo de sarcasmo en su sonrisa. Pregúntale a tu superior, Delix, ¿por qué no muestra preocupación por el contacto frecuente de Lucius con varios miembros del Wizengamot después del banquete de la mansión Malfoy? Violet permaneció en silencio, un murmullo de duda surgió en su interior. Cada camino de verificación que Kaito propuso apuntaba directamente a la inacción o incluso al favoritismo dentro del Ministerio de Magia. Si lo que dijo era cierto, y entonces ¿cuál era la diferencia entre sus acciones actuales y ayudar e incitar al mal? Soy un Ravenclaw. Finalmente levantó la vista y sus ojos color zafiro brillaron. Quizás mi voz sea pequeña, pero al menos, todavía pienso por mí mismo y busco respuestas. En sus ojos, esa sede de Ravenclaw por el conocimiento y la verdad se reavivó. Hasta que no se verifique lo que ha dicho, no tendré ninguna idea preconcebida sobre ti. Pero de igual manera, no abandonaré mi misión. Muy bien. Kaito ascendió, aparentemente bastante satisfecho con la respuesta. Seguir pensando es el mejor comienzo. En cuanto a tu misión, y por favor observa y registra como desees. Siempre y cuando no molestas a mis amigos ni a mi vida normal, puedes incluso hacer un informe súper detallado. Por ejemplo, anote que esta noche cené 2 chuletas de cordero, bebí un vaso de jugo de calabaza y griega. Deliberadamente prolongó la última palabra. Muy generosamente ayudó a un anciano confundido a reconocer una dirección más compleja para la investigación. Finalmente Violet no pudo evitar poner los ojos en blanco ligeramente. La boca de este tipo era realmente pero tenía que admitir que la cantidad de información en esta conversación superó con creces sus expectativas. Voy a investigar lo que ha dicho, dijo con gravedad. Pero antes de eso, necesitamos hacer 3 acuerdos. Primero, no puedes interferir con mi trabajo normal. En segundo lugar, si hay alguna circunstancia inusual relacionada con la seguridad escolar, debe informarme de inmediato. Tercero, respiró hondo y tomó una decisión. Sí, y quiero decir sí, su investigación y la mía se cruzan, necesitamos compartir información. Trato hecho. Kaito aceptó de inmediato. Sin embargo, es necesario aclarar la definición de circunstancias inusuales. Por ejemplo, Peeves lanzando bombas fétidas a los Slytherin. La cabeza de Dean, no creo que cuente. Lo siento, profesor Snape, ese chiste realmente aligera el ambiente. Violet casi se echó a reír, pero rápidamente se recompuso. Cuando Violet salió del aula vacía, sintió que sus pasos eran mucho más pesados que cuando llegó, pero también más decididos. Ella volvió a mirar al joven de cabello oscuro que estaba estirándose en las sombras del pasillo. Su comportamiento perezoso no daba ninguna pista de tan profunda astucia. ¿Podrías realmente, con solo estas pocas personas, atreverse a oponerse a la familia Malfoy y no, a las sagradas 28 familias de sangre pura? ¿Este tipo era realmente solo un estudiante de tercer año? Kaito observó a Violet desaparecer por la escalera y luego le susurró a Xian. Déjala que investigue. Cuando sea necesario, hazle las cosas un poco más fáciles. Xian se subió las gafas. Entendido. Colocaré algunas pistas en el lado del callejón Nocturne. Muy bien. Kaito miró hacia la noche oscura, con una leve sonrisa en sus labios. Ahora, veamos cuántas olas pueden provocar este diligente señor de Ravenclaw en las aguas profundas del Ministerio de Magia. Violet regresó a su oficina temporal, que, debido a las prisas, era solo una pequeña habitación al lado de la oficina de Filch, e inmediatamente desenrolló el pergamino. Primero escribió una carta a un curandero conocido de San Mungo, preguntándole sobre pacientes ingresados en fechas específicas con traumas psicológicos, bajo el pretexto de ayudar a evaluar el daño causado por las artes oscuras. A continuación, comenzó a redactar una solicitud solicitando revisar los registros archivados de propuestas de acciones recientes relacionadas con Nocturne Alley. Esto requeriría un poco de delicadeza para no parecer demasiado selectivo. Finalmente, después de muchas dudas, agregó con cautela a su informe de rutina de Delix. Se sabe que el señor Malfoy ha estado en estrecho contacto con miembros del Wizengamot recientemente. ¿Deberíamos vigilar las actividades de su hijo? Habiendo hecho todo esto, se reclinó en su silla y dejó escapar un largo suspiro. Sus dedos golpeaban inconscientemente el escritorio, en sincronización con el tic-tac del reloj. Se sintió como si hubiera abierto la caja de Pandora. Lo que salió de allí no fueron poderes con los que una pequeña Auror como ella pudiera competir, pero, soy una Ravenclaw. Un Ravenclaw siempre debe permanecer curioso sobre la verdad y el conocimiento.
Violet dirigió su mirada hacia la caja, y después de toda la oscuridad, vislumbró ese rayo de esperanza. 141 Capítulo 140. Eso es raro. En los primeros días de clases, Hogwarts, ese reloj gigante, tenía todos los engranajes engranando y girando. Ron se quedó intencionalmente después de la clase de pociones en la tarde del tercer día de clases. La mazmorra estaba llena del aroma familiar de las hierbas medicinales, fresco pero tranquilizador. El profesor Snape estaba de espaldas a la puerta, usando su varita para ordenar a varios calderos que se limpiaban automáticamente, su túnica negra ondeando como las alas de un murciélago. Profesor, dijo Ron. Los movimientos de Snape no vacilaron en lo más mínimo, su voz como si envejeciera en la mazmorra. Ah, si no es el señor Uchiha, nuestro valiente, quien puede enviar correos como lechuzas a los dementores. ¿Finalmente recordaste hacia dónde se abre la puerta de la clase de pociones? Siempre lo recuerdo, profesor. Ron caminó hasta el borde del podio, sacando una pequeña caja cuidadosamente envuelta en pergamino de su bolso, con aspecto misterioso. Lo encontré en el callejón Nocturne, polvo de piedra lunar. Se dice que se recolecta y muele en una noche de luna llena. Su pureza debería ser mucho mayor que la del frasco en la reserva del profesor Slughorn. Snape se giró lentamente, sus ojos negros como dos piscinas profundas. Se quedó mirando la caja durante unos segundos, sin tomarla, pero resopló fríamente. ¿Tratando de sobornar a tu profesor con ingredientes? Si Potter tuviera la mitad de tu astucia, no me dolería tanto la cabeza cada año. Esto es simplemente el respeto normal de un estudiante hacia su profesor. Ron colocó la caja en el borde del podio y escuchó. Además, creo que podrías necesitar esto más. Después de todo, el nuevo semestre acaba de comenzar y es necesario mantener la cabeza despejada para afrontar todo tipo de emergencias, insinuó significativamente. Los labios de Snape parecieron fruncirse aún más. Agitó su varita y la pequeña caja voló hacia el bolsillo interior de su túnica. Ocúpate de tus propios asuntos, Ron. No te metas en líos ni en los focos. Sobre todo hizo una pausa y bajó la voz, aléjate a esos ojos que no pertenecen al castillo. Los burócratas del Ministerio de Magia son como moscas atraídas por la carroña. Tendré en cuenta sus enseñanzas, profesor. Ron hizo una leve reverencia y dijo. Después de todo, mantener un perfil bajo en tu clase de pociones prolonga efectivamente mi vida. Snape se dio la vuelta y continuó limpiando los calderos, sin prestarle más atención. Ron sabía que esto era lo más cercano que podía llegar a una expresión de cuidado y aprobación. Al salir de la mazmorra, Ron se encontró con Hermione en la esquina del tercer piso del castillo, agarrando una pila de libros horribles y con el ceño fruncido. 3 horarios apretados flotaban en el aire frente a ella, girando como si estuvieran peleando. ¿Hermione? Ron. Hermione levantó la vista. Su rostro estaba marcado por la ansiedad. ¿Qué hago? Los horarios de aritmancia y runas antiguas coinciden. Los estudios muggles se pueden reorganizar, pero la clase de adivinación, profesor Trelawney parece realmente un poco, y la clase de cuidado de criaturas mágicas la imparte Hagrid. Definitivamente tengo que elegirla. Ron examinó los vertiginosos horarios y miró con horror a la chica que tenía delante. ¿En qué se parecía esto tanto al horario de clases de 6 a 11 p.m. de su vida anterior? ¿Tú también podrías ser un transmigrante? Tragándose su descabellada conjetura, Ron logró hablar. Hermione. Tu horario parece el de un elfo doméstico. Apenas encuentras tiempo para comer. ¿Estás pensando en atiborrarte de conocimiento para ahorrar en futuros gastos de comida? Eso no tiene nada de gracia. Hermione dio un pisotón. Todas estas clases son muy importantes. Lo importante es aprender a elegir, Hermione. Ron extendiendo la mano y tocando suavemente el pergamino que representaba la clase de adivinación. El pergamino se balanceó y flotó hasta el suelo. Por ejemplo, esta clase, hasta donde yo sé, su principal contenido de enseñanza es predecir diversas formas creativas de morir y cómo confundir a los estudiantes con una terminología vaga. Creo que tu cerebro lógico podría tener una reacción alérgica a esto. Hermione abrió la boca, queriendo replicar, pero al mirar el horario de la clase de adivinación en el suelo, y luego los ojos serios de Ron, finalmente dejó escapar un suspiro. Quizás, tengas razón. Pero los demás, solo hay 24 horas en un día, incluso si pudieras dividirte en dos, tu condición no podría mantenerse, a menos que conozcas clones de sombra. Mientras Ron decía esto, notó que Hermione de repente se puso rígida y sus ojos estaban fijos en él. Inmediatamente dejó de hablar y cambió de tema.
Lo que quiero decir es que elijas lo que realmente te interesa, lo que puedas aplicar. Verás, estudiar runas antiguas durante tanto tiempo al menos puede ayudarte a entender las cláusulas trampa en esos contratos mágicos, para que no te engañen personas como Malfoy algún día. Hermione reflexionó, su mirada oscilando entre arimancia y runas antiguas, y finalmente ascendiendo. Lo pensaré un poco más, gracias, Ron. De nada. ¿Necesitas que tire tu horario de adivinación al inodoro? Ron. Los siguientes días, Ron encontró la oportunidad de visitar la oficina del profesor Lupin. Era mucho más sencillo que cuando Quirrell y Lockhart estaban allí, con solo los muebles esenciales y un gran cofre que emitía un leve aroma medicinal. Lupin estaba limpiando un instrumento de plata que parecía un buscador, y al ver a Ron, le ofreció una suave sonrisa. Señor Uchiha, por favor pase. Profesor, solo quería agradecerle por su ayuda en el tren. Dijo Ron, mientras su mirada recorría la oficina, notando el estuche de cuero muy desgastado en la esquina y varios tomos horribles sobre identificación de criaturas de artes oscuras en el escritorio. Ese era mi deber. Lupin lo invitó a sentarse y le sirvió una taza de té. Al contrario, tu manera de manejarlo fue realmente única. Nunca he visto a nadie usar magia espacial de esa manera. Solo un pequeño truco familiar, nada que valga la pena mencionar. Ron lo minimizó modestamente y luego preguntó. Profesor, con respecto a los dementores, además del encantamiento Patronus, ¿hay otras formas efectivas de repelerlos o defenderse de ellos? Quiero decir, más bien a nivel teórico. Lupin se sorprendió un poco, luego la admiración se mostró en sus ojos. Una muy buena pregunta. En teoría, una explosión extremadamente fuerte de emoción positiva, o cierta magia protectora muy antigua que involucra la esencia del alma, podría tener un efecto similar. Pero los registros de esto son muy escasos. Él y Ron discutieron, y descubrieron que la comprensión de este estudiante de Slytherin sobre la defensa de las artes oscuras superaba con creces a sus compañeros. Su pensamiento era amplio y no se limitaba a los libros de texto. Si uno tuviera que compararlo, comparado con los Slytherin de su propio año, él era prácticamente un caballero del conocimiento. Al final de su conversación, Lupin lo acompañó hasta la puerta y de repente dijo: Me recuerdas a alguien, en su dominio y comprensión del poder. Él también era, brillante en aquel entonces. Ron no sabía a quién se refería, pero debía ser una buena persona. Simplemente ascendiendo. Gracias, profesor. Fue muy enriquecedor hablar con usted. Finalmente llegó la tarde del viernes, hora de la primera clase de cuidado de criaturas mágicas para los estudiantes de tercer año. El clima estaba despejado y una suave brisa barría la pradera en el borde del bosque prohibido. Hagrid estaba parado afuera de un pequeño recinto, con el rostro rojo por el nerviosismo, frotando constantemente su paraguas rosa. Atados a sus pies había una docena de criaturas mágicas. Hipogrifos. Tenían el cuerpo de un caballo, la cabeza y las alas de un águila, fuertes garras de águila como patas delanteras y plumas que brillaban con un brillo similar al del acero a la luz del sol. Está bien, resonó la voz de Hagrid, haciendo que varios estudiantes encogieran el cuello. Hoy vamos a conocer a estos hermosos pequeñines. Los hipogrifos. Son muy orgullosos y muy inteligentes. Debes mostrarles suficiente respeto. Primero, te inclinas y esperas a que te devuelva la inclinación. Si lo hace, puedes tocarlo o incluso montarlo. Los estudiantes estaban emocionados y asustados. Harry, Ron y Hermione observaban nerviosos. Mientras tanto, Draco susurraba con sus compinches, mirando las andrajosas túnicas de Neville con sonrisas maliciosas. Hagrid demostró cómo hacer una reverencia y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Buckbeak, el hipogrifo de elegantes plumas, de repente ignoró el saludo de Hagrid y, con pasos elegantes y decididos, pasó junto a todos los estudiantes directamente hacia Ron. Para asombro de todos, la orgullosa cabeza de Buckbeak bajó lentamente, sus poderosas patas delanteras se doblaron, y realizó una reverencia perfecta con una sola rodilla ante Ron. Por supuesto, según los estándares humanos. Todo el campo quedó en silencio. Incluso Hagrid y Draco se quedaron boquiabiertos. Ron también se quedó atónito por un momento, luego entendió. ¿Será por la bendición del unicornio? Estas criaturas mágicas son realmente sensibles a lo místico. Sin dudarlo, hizo una leve reverencia, colocó su mano derecha sobre su pecho y devolvió el saludo a Buckbeak. Buckbeak dejó escapar un grito feliz y claro, se puso de pie y empujó suavemente el hombro de Ron con su gran pico. Luego se giró hacia un lado y bajó la cabeza, como invitando a Ron a montarse en su espalda. Merlín, Hermione se tapó la boca.
Hagrid tartamudeó emocionado. ¿Ves eso? ¿Pueden decir quién es? ¿Quién es? Ron sonrió y no se negó. Se montó ágilmente sobre el lomo de Buckbeak, sus movimientos eran tan suaves que parecía que hubiera practicado innumerables veces. Buckbeak expandió sus enormes alas, dejó escapar un largo grito que atravesó el cielo y llevó a Ron 2 círculos sobre el recinto antes de aterrizar de manera constante. Cuando Ron se deslizó fuera del lomo de Buckbeak y le dio una suave palmadita en el cuello en agradecimiento, el recinto estalló en jadeos y aplausos, a excepción de un Malfoy con el rostro pálido. Hagrid estaba tan encantado como si hubiera volado él mismo, murmurando repetidamente: «Buen chico». Todos buenos chicos. Después de clase, Ron y Hermione regresaron juntos al castillo. Hermione seguía hablando con entusiasmo sobre los hábitos de los hipogrifos y la experiencia mágica de Ron. Quizás sea porque tengo un aura especial. Son bastante sensatos, explicó Ron vagamente. Eso es increíble. La cara de Hermione se sonrojó y sus ojos brillaron de orgullo. Después de caminar uno al lado del otro por un rato en el pasillo, Hermione pareció recordar algo y giró la cabeza para decir: «Ah, por cierto, finalmente decidí abandonar la adivinación y la aritmancia, y centrarme en las runas antiguas y los estudios mugles». Tienes razón, estás mordiendo más de lo que puedes masticar. Como si la profesora McGonagall le había dado un consejo. Con eso no habría que preocuparse por no poder terminar todas sus asignaturas optativas. La pequeña Hermione también había aprendido el arte de las mentiras piadosas. 142 Capítulo 141 Jugando con el tiempo. Una sabia decisión. Al menos no te asustarán las hojas de té más tarde, pensando que morirás la semana que viene. Ron, aparentemente, no se dio cuenta del pequeño secreto de Hermione. Cuando llegó al vestíbulo de entrada, se topó con Violet, que acababa de bajar de la lechucería. Parecía un poco cansada, con el ceño fruncido, aferrada a una respuesta que acababa de recibir. Al ver a Ron, hizo una pausa y luego se acercó. La respuesta de San Mungo, citando la privacidad del paciente, se negó a proporcionar información detallada. La solicitud de consulta de los registros archivados del ministerio fue rechazada, argumentando que no había suficiente autoridad. Ella sonriendo irónicamente, acariciando el sobre. En cuanto a mi informe sobre las actividades de Malfoy, cayó en oídos sordos. A Ron no le sorprendió en absoluto esto. Mira, señor, este es el sistema al que eres leal. No siempre está del lado de la verdad. Violet apretó los puños y, en sus ojos azules de Ravenclaw, la frustración fue gradualmente reemplazada por algo más resuelto. Sé qué hacer, dijo. Ella ascendió con la cabeza hacia Ron y Hermione, luego se giró y se fue. Hermione miró confundida la espalda de Violet mientras se alejaba. ¿Qué le pasa? Nada, dijo Ron con naturalidad. Solo una Ravenclaw que finalmente decidió encontrar las respuestas a su manera. Hermione miró la expresión de Ron, bastante molesta. Molesto hablando de acertijos. Ella pisoteó suavemente el pie de Ron, pero él saltó exageradamente, haciendo reír a Hermione. En medio de sus bromas juguetonas, la distancia entre el chico y la chica se hizo un poco más cercana. Hermione, agarrando sus libros de texto, se apresuró al aula de runas antiguas, calculando el tiempo en silencio. Esta era ya la tercera vez que pasaba por ese corredor hoy, aunque, desde la perspectiva de los demás, era solo la primera. El giratiempo estaba oculto bajo su túnica, con su cadena dorada presionando contra su piel. La severa advertencia de la profesora McGonagall aún resonaba en sus oídos. Nunca debes ser descubierta, Hermione. Cada giro no debe exceder una rotación. Evitó cuidadosamente las multitudes y, en un rincón apartado, sacó silenciosamente el reloj de arena dorado. Justo cuando estaba a punto de girarlo otra vez, un repentino mareo la invadió. No es una incomodidad física, sino una especie de dislocación perceptiva. Como si el tejido del tiempo hubiera sido tirado suavemente por una mano invisible, dejando arrugas sutiles pero innegables. ¿Fue una ilusión? Hermione meneó la cabeza, se recompuso y giró suavemente el giratiempo. El mundo circundante se volvió borroso y distorsionado al instante, para luego volverse claro nuevamente. Ella respiró profundamente y caminó con sus libros hacia el aula de aritmancia en la otra dirección. En ese mismo momento, afuera del aula de encantamientos en el otro extremo del castillo, Ron acababa de terminar su lección. Estaba a punto de dirigirse a la mazmorra cuando de repente, sin previo aviso, su ojo izquierdo le picó. No era un dolor ardiente después de usar una técnica ocular, sino una sensación extraña, como si un objeto invisible la hubiera rozado.
Se detuvo instintivamente y se cubrió el ojo izquierdo. ¿Qué está sucediendo? Esta sensación, como si el flujo del tiempo hubiera sido empujado suavemente por algo. El poder ocular de Retrace Time parecía particularmente sensible a tales fluctuaciones. ¿Jefe? La voz de Xian lo devolvió a la realidad. Lan, Chen y Lin también se habían reunido en algún momento, claramente todos habían notado su anormalidad momentánea. Nada. Ron bajó la mano, la extraña sensación en su ojo izquierdo había desaparecido, pero la duda en su corazón no. Miró a su alrededor, los estudiantes entraban y salían por el pasillo, todo estaba perfectamente normal. ¿Sientes algo extraño? Chen se rascó el pelo corto y puntiagudo, con expresión desconcertada. ¿Qué pasó? Peeves no apareció, Filch no causó problemas, la profesora McGonagall ni siquiera me quitó puntos hoy, esto es simplemente la bendición de Merlín, todo está demasiado bien. Lam parpadeó, se acercó a Ron y sonriendo con picardía. Jefe, ¿está muy cansado últimamente? Oh, por fin se dio cuenta de que sin la señorita Granger a su lado, hasta el tiempo se vuelve insoportable. Lin se cruzó de brazos, analizando con calma. Las defensas mágicas del castillo están completas, no se ha detectado ninguna intrusión externa ni fluctuaciones mágicas anormales. Miró a Ron. Tu percepción es más aguda que la nuestra. Si ni siquiera tú puedes estar seguro, entonces es una ilusión, o es un tipo de poder extremadamente oculto o muy especial, finalizó Xian. Empujó su monóculo, su mirada detrás de la lente era pensativa. No tiene nada que ver con el espacio, de lo contrario aparición reaccionaría. Entonces, ¿tiempo? ¿Destino? ¿O alguna magia de ocultación de alto nivel que aún no entendemos? Ron frunció el análisis de Xian tenía mucho sentido. Esa fluctuación fugaz en verdad tenía la cualidad de un tiempo sutilmente perturbado. Pero ¿cómo era posible? Manipular el tiempo era un tema extremadamente peligroso y tabú. No importa, vamos a clase primera. Quizás fue solo mi imaginación. Durante los siguientes días, esta sutil extrañeza reapareció varias veces. Siempre de forma inesperada, su ojo izquierdo sentía como si hubiera sido rozado brevemente por el velo del tiempo. A veces en el pasillo, a veces en la biblioteca, e incluso una vez mientras cenaba en el gran salón. Eran irregulares, tan breves que casi hacían pensar que eran alucinaciones. Pero Ron confió en sus ojos y confió en la intuición que le trajo Retrace Time. Se lo volvió a mencionar al cuarteto Uchiha. Oye, Ron, dijo Chen con la boca llena, metiendo un muslo de pollo en la boca mientras murmuraba. ¿Estás bajo alguna extraña maldición? ¿Como un mal de amores intermitente? Suena como un diagnóstico que esos curanderos de San Mungo inventarían. Lan golpeó suavemente el plato de Chen con su cuchara. Chen, idiota, no hables mientras viene. Pero, Ron, ¿le estás prestando demasiada atención a la señorita Granger? He oído que las personas enamoradas experimentan alucinaciones, siente que el tiempo se acelera y se ralentiza. Xian cortó lentamente su filete. Lógicamente hablando, las anomalías repetitivas, breves e imperceptibles son factores subjetivos en un 80%. Te sugiero que vayas a ver a Madame Pomfrey para que te revise los nervios ópticos, Hizo una pausa y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¿Ver a un terapeuta? Incluso el más confiable Lin empresarial con la cabeza. Chen y yo no encontramos ninguna anomalía durante nuestras patrullas. Todo en el castillo está como siempre. Sin confirmación, las dudas de Ron se profundizaron. Comenzó a prestar atención consciente a su entorno, especialmente cuando aparecía esa extraña sensación. Se dio cuenta de que varias veces, Hermione estaba cerca. Ella siempre parecía tener prisa, llevaba una gran pila de libros y viajaba entre diferentes aulas, con su agenda increíblemente repleta. Una vez en la biblioteca, Ron ya no podía fingir que lo ignoraba. Hermione preguntó fingiendo indiferencia. ¿De verdad puedes seguir el ritmo de tantas clases a la vez? Siempre siento que el tiempo me juega una mala pasada, pero al mirarte a ti, el tiempo parece especialmente indulgente contigo. Hermione estaba enterrada en un diccionario de runas, y sin levantar la vista, su pluma voló por la página. Con una planificación adecuada, siempre hay tiempo suficiente. Su tono tenía un matiz de tensión imperceptible. Ron miró las puntas de sus orejas ligeramente enrojecidas y no presionó más. Estaba casi seguro de que Hermione tenía un secreto, y este secreto estaba definitivamente relacionado con esas sutiles fluctuaciones temporales. La pista se hizo evidente por casualidad.
Era un jueves por la tarde, y Ron necesitaba ir a la sección restringida de la biblioteca para buscar información sobre magia protectora antigua. Sabía que las patrullas de Madame Pince en la sección restringida eran particularmente estrictas en ese momento, por lo que planeó encontrar un rincón apartado y esperar una oportunidad. Justo cuando rodeaba una estantería alta, con el rabillo del ojo vio una figura familiar. Hermione estaba sola en la sombra proyectada por el estante, de espaldas a él. Parecía haber llegado corriendo desde algún lugar, respirando levemente, y estaba sacando con cuidado algo del cuello de su túnica. Era un delicado reloj de arena dorado, cuya cadena brillaba débilmente entre sus dedos. En el momento en que los dedos de Hermione tocaron el reloj de arena, el ojo izquierdo de Ron volvió a sentir esa sutil sensación de escozor. Quizás porque estaba más cerca, era incluso un poco más claro que cualquier otra vez. Hermione pareció sentir algo y de repente se dio la vuelta, con un destello de pánico en su rostro, mientras guardaba el reloj de arena nuevamente en su túnica. «Ron», preguntó con voz tensa. ¿Qué haces aquí? Ron reprimió la sorpresa en su corazón, una sonrisa perfectamente natural apareció en su rostro. Estoy buscando información. ¿Y tú? ¿Terminaste tu ensayo sobre runas antiguas? Todavía no, y los ojos de Hermione se movieron rápidamente, e inconscientemente tiró del cuello de su túnica. Solo tengo prisa para ir para mi próxima clase. Ella huyó a toda prisa, olvidándose incluso de recoger la pluma que Ron le había dado. Ron se inclinó para recoger la pluma, observando la apresurada figura de Hermione que se alejaba, con las yemas de sus dedos acariciando el mango de la pluma. Lo guardó en su bolsillo y la comprensión apareció en sus ojos. Así que fue esto. No es de extrañar que pudiera hacer realidad ese horario estilo elfo doméstico. Parecía que la profesora McGonagall la había ayudado. La profesora McGonagall en realidad le dio algo así para usar. Las dudas en su corazón finalmente tuvieron una respuesta. Esas sutiles fluctuaciones temporales no eran una ilusión, sino las ondas espacio-temporales generadas cuando Hermione usó el giratiempo. Solo su ojo retrace time pudo captar un rastro de ello. Retiró la mirada y la volvió hacia el cielo que había fuera de la ventana, que se iba oscureciendo poco a poco. La pequeña Hermione, siempre creando milagros. Pero, jugando con el tiempo, ¿entendía realmente los riesgos que implicaba? 143 Capítulo 142. El tiempo nunca es libre. La condición de Hermione empeoró, aumentando la preocupación de Ron día a día. Las ojeras bajo sus ojos no podían disimularse ni siquiera con el maquillaje más caro. No eran signos de haber estudiado hasta altas horas de la noche, sino más bien un cansancio que se filtraba desde lo más profundo de su alma. En la clase de encantamientos, el profesor Flitwick pidió a todos que practicaran un hechizo recién aprendido. Hermione, como siempre, fue la primera en levantar su varita, agitándola con fluidez, el hechizo a punto de formarse, pero de repente se quedó atascado. Ella permaneció allí, con la varita levantada, el ceño fruncido y un destello de confusión en sus ojos. ¿Señorita Granger?, preguntó el profesor Flitwick con preocupación. Lo siento, profesora. Hermione bajó su varita, su voz un poco temblorosa. Yo no puedo recordar el penúltimo gesto por un momento. Unas cuantas risitas contenidas resonaron por el aula. ¿Que Hermione Granger olvidara un hechizo? Eso era aún más raro que Peeves limpiara voluntariamente. Ron se sentó en el área de Slytherin, sus dedos golpeando inconscientemente el escritorio. Su ojo izquierdo había captado claramente algo. Un desorden minúsculo y momentáneo en el flujo del tiempo alrededor de Hermione. Fue como una piedra invisible arrojada a un lago. No se trataba de un olvido común, sino más bien de una especie de discontinuidad temporal. Después de clase, Hermione se apresuró con sus libros, prácticamente trotando hacia su siguiente lección. Según el cronograma normal, esta debería haber sido su tercera clase del día. Pero Ron sospechaba que probablemente era la quinta o incluso sexta vez que entraba a un aula diferente. Ron la reencontró mientras buscaba materiales de referencia en la biblioteca. Ella estaba hablando con Parvati sobre algo, sus palabras más rápidas que un hechizo. De repente, su voz se cortó y su rostro se puso pálido. ¿Hermione?, preguntó Parvati, sacudiéndola confundida. Hermione negó con la cabeza, parpadeando con fuerza un par de veces. Lo siento, Parvati, ¿qué estabas diciendo sobre el profesor? ¿Trelawney predijo algo? Me parece que lo escuché mal. Parvati la miró extrañada. No he dicho nada todavía. Hermione quedó congelada y sus dedos se curvaron ligeramente. Ron observaba en silencio detrás de un estante cercano.
Recordó la teoría del préstamo de tiempo. Ahora parecía que la manera que tenía Hermione de pagar su deuda no era solo la fatiga, sino también estas pérdidas de memoria fragmentadas y dislocaciones perceptivas momentáneas. La escena más inquietante ocurrió esa noche en el vestíbulo de entrada. Los estudiantes se apresuraron a prepararse para dirigirse al gran salón para cenar. Hermione, cargando una gran pila de libros, caminaba rápidamente con la cabeza gacha, calculando claramente el tiempo. Un torpe estudiante de segundo año de Gryffindor corrió hacia un lado, a punto de chocar con ella. Normalmente, Hermione definitivamente lo esquivaría. Pero en ese momento, ella parecía completamente inconsciente del peligro y seguía caminando hacia adelante con la cabeza gacha. Ron no podía quedarse de brazos cruzados. Movió su muñeca, sus labios se movieron y un encantamiento levitatorio hizo que los pasos del estudiante de segundo año perdieran repentinamente el equilibrio, tambaleándose hacia un lado, rozando por poco la pila de libros de Hermione. Entonces Hermione levantó la vista tardíamente, mirando al estudiante que murmuró una disculpa y salió corriendo, con una pizca de confusión en su rostro, como si no entendiera lo que acababa de suceder. Ron se acercó a ella y la ayudó a estabilizar los libros que estaban a punto de deslizarse. Cuando caminas, es mejor usar los ojos para ver el camino, no solo para mirar el horario en tu cabeza. Hermione saltó, entonces, al ver que era Ron, dejó escapar un suspiro de alivio, seguido inmediatamente por algo de fastidio. Lo sé, estaba pensando en lo siguiente, ¿el próximo tú que tiene que aparecer en algún lugar? La interrumpió Ron, bajando la voz para que solo ellos dos pudieran oírlo. Las pupilas de Hermione se contrajeron de repente y los nudillos de sus manos que agarraban los libros se volvieron blancos por la fuerza. No sé de qué estás hablando. Sí. Así como yo no puedo ocultarte cosas, tú no puedes ocultármelas a mí. La mirada de Ron recorrió la tenue cadena dorada visible bajo su túnica, con un tono inflexible. Esta noche, nos vemos en la torre de astronomía. Tenemos que. Sobre el hecho de que el tiempo nunca es libre. Hermione abrió la boca, queriendo discutir, queriendo negarse. Pero al mirar los ojos oscuros de Ron, que parecían ver a través de todo, y al oír la innegable preocupación en sus palabras, al final se mordió el labio y ascendiendo levemente, Hogwarts por la noche estaba cubierto de tranquilidad. La luz de la luna proyectaba un resplandor frío sobre la torre de astronomía. Cuando apareció Hermione, envuelta en una gruesa capa, Ron ya llevaba mucho tiempo esperando. Se apoyó en la barandilla, mirando el lago negro que brillaba en la distancia bajo la luz de la luna. ¿Cómo lo supiste, Ron? Preguntó Hermione directamente, sin preámbulos, con la voz ligeramente temblorosa por el viento nocturno. Tengo mis métodos. Ron no se giró. El reluciente lago negro reflejaba su corazón dolorido. La cuestión no es cómo lo sé, sino el precio que estás pagando, Hermione. Crees que simplemente estás tomando prestado tiempo, pero en realidad, te estás excediendo. Él se giró para mirarla. Mírate, Hermione. Estás demasiado cansada, olvidas palabras en clase, casi te atropellan en el pasillo e incluso experimentas lagunas momentáneas de memoria. Esto podría ser solo el comienzo. Puedo con ello. Dijo Hermione con terquedad, aunque sin mucha convicción. Solo necesito acostumbrarme. La profesora McGonagall dijo, la profesora McGonagall quiere que la use para estudiar, no que te conviertas en una vela infinitamente divisible, encendida en una docena de aulas a la vez. Ron nunca había sido tan severo con ella, y Hermione quedó momentáneamente atónita. Un giratiempo no crea el tiempo. Simplemente disecciona tu única línea de tiempo. Con cada giro que das, tu existencia se hace más delgada. Ahora está empezando a ser contraproductor. Le dio un golpecito en el frente. Aquí están empezando a aparecer huecos, ¿no? Hermione guardó silencio. No podía negarlo. Esos vacíos repentinos, esas pérdidas momentáneas, aparecían cada vez con mayor frecuencia. Se repetía a sí misma que era solo agotación, pero sabía que no era tan simple. Tengo que tomar estas clases, bajó la voz, teñida de impotencia y agravio. Son todas muy importantes, ningún conocimiento es tan importante como para que tengas que sacrificarte a ti mismo por él. Dijo Ron con voz suave, intentando usar el peso de la emoción para romper la última terquedad de Hermione. Está bien, incluso si eres un mártir que escucha el Dao por la mañana y puedes morir por la tarde, dispuesto a perderse en el río del tiempo. ¿Qué pasa con las personas que se preocupan por ti? Hermione, ¿ha pensado en el señor y la señora Granger?
Si un día recibe una carta de Hogwarts diciendo que su hija, debido al uso excesivo de un artefacto mágico peligroso, han pensado en la abuela Marta, han pensado en el pequeño Jack. Todavía están esperando las vacaciones para ver a su orgullosa hermana mayor, Hermione. Su voz se hizo más suave, ocultando emociones que Hermione nunca había escuchado antes. ¿Has pensado en mí? ¿Has pensado qué pasaría si, después de una de tus vueltas del reloj de arena, ya no fuera la Hermione Granger completa la que regresara? O peor aún, no volver nunca, ¿qué haría yo? Hermione levantó la vista tímidamente y se encontró con los ojos profundos de Ron. Esos ojos, que habitualmente tenían un juego de broma y diversión, ahora reflejaban claramente su imagen. Había en ellos una preocupación no disimulada y demasiadas emociones en las que ella no se atrevía a ahondar. Perdida en su fervor por el conocimiento, nunca se había enfrentado tan directamente al daño que sus acciones podrían infligir a quienes se preocupaban por ella. La vergüenza surgió como una marea y luego retrocedió, dejándola completamente mortificada. Yo no pensé tan lejos, yo solo, ella tartamudeó, con la voz entrecortada. Lo siento mucho, Ron, fui tan egoísta. Al ver sus ojos enrojecidos y su cabeza agachada, el corazón de Ron se ablandó. Suspensó y sacó la pluma marrón oscura que ella había dejado caer apresuradamente de su bolsillo. Toma le entregó la pluma, y su tono recuperó su habitual dulzura, la calidez grabada en cada palabra. No la pierdas la próxima vez. Después de todo, se trata de un bolígrafo que vale 15 galeones, cuidadosamente elegido por una cierta bruja brillante. Hermione miró la pluma familiar, recordando cómo Ron se había quedado quejado de su indecisión en la tienda, pero en silencio notó el cariño que brilló en sus ojos cuando finalmente tomó esa pluma en particular.